Bueno, entonces estamos estudiando la interacción elástica, fuerza elástica, y el movimiento bajo una fuerza elástica. Un segundito. No. Todo lo que habíamos visto es que masa por aceleración igual a fuerza, y habíamos estudiado el caso en que un cuerpo de masa m estaba bajo la interacción de una fuerza elástica de constante K. Esta era la fuerza elástica. Y dijimos que le íbamos a agregar una fuerza viscosa, o sea, un rozamiento viscoso. Y además, más adelante hoy en la clase, vamos a además agregar una tercera interacción, que es una fuerza externa, que depende del tiempo, y que es una fuerza simplemente arbitraria, una fuerza que se le agrega al problema, con el cual se lo perturba. Entonces, por ahora, recapitulemos los resultados que obtuvimos solamente con la fuerza elástica. Y lo que vimos es que, bueno, pasando esto al otro lado, teníamos que masa por aceleración más K por X es 0, o sea que aceleración más K sobre M por X es 0, y recordando que la aceleración es la derivada segunda, esto era la derivada segunda de X respecto del tiempo dos veces, más Km por X igual a 0, y lo que nos planteamos fue encontrar todas las funciones X de t que son soluciones de esta ecuación. Entonces, algo importante es que la masa del cuerpo y la constante del resorte nunca aparecen separadas, sino que en la propia ecuación que determina todo el movimiento, estos aparecen siempre en forma de un cociente. Por lo tanto, el resultado va a ser el mismo si tenemos un sistema distinto en el cual la constante del resorte es el doble y la masa es el doble. En este cociente se van a cancelar esos dos dobles y va a dar exactamente lo mismo. O sea, solo importa el cociente de K sobre M en los resultados. Y entonces para eso lo que hacemos es reemplazar K sobre M por un único número, omega cuadrado, K sobre M, o sea, omega es raíz de K sobre M, porque el problema de un cuerpo de masa M con un resorte de constante K no depende de M y de K por separado, sino solo del cociente. Y en la ecuación que analizamos, la ecuación matemática, era esta. Bueno, estudiamos los resultados, dijimos que es una ecuación de segundo orden y que vive en un espacio vectorial de dimensión 2, esa es la versión matemática, o sea que tenemos dos números reales a determinar para identificar cada una de las soluciones. O sea, los matemáticos a esto lo llaman espacio vectorial de dimensión 2, los físicos lo llamamos condiciones iniciales. Entonces, estos simplemente son dos constantes A y B que determinan vía una combinación lineal cualquier elemento del espacio total de soluciones. Nosotros eso lo llamamos posición inicial y velocidad inicial. O sea, de la misma manera que un matemático dice, dado estos dos números, la solución es única, queda completamente determinada, nosotros decimos, dada la posición inicial y dada la velocidad inicial, la posición queda completamente determinada. Y encontramos esa solución y vimos que se puede escribir de esta manera. Donde A se escribe en función de x0 y b0, y lo encontramos la clase pasada, no lo voy a volver a repetir, y phi se escribe en función de x0, b0. Entonces, en esta solución tenemos que hay tres numeritos, A, omega y phi. Vemos que A y phi quedan completamente determinadas por las condiciones iniciales, en cambio omega es una magnitud propia del sistema que depende de cuánto es la constante del resorte y de cuánto es la masa. También habíamos dibujado esto, habíamos dicho que el seno es una función senoidal, si directamente un seno es seno de x en función de x, es una función que es así, que va desde 1 hasta menos 1, y que al multiplicarlo por a, lo que ocurre es que va desde menos a hasta más a,
Y al sumarle en el argumento un phi, lo que ocurre es que lo corremos hacia la derecha o hacia la izquierda. A medida que vamos sumando phi, en particular, se corre hacia la izquierda. Así que esta solución, nuestra solución x de t, x de t, no va de 1 a menos 1, sino que va desde a menos a, y además no empieza desde 0, sino que está corrida una cierta cantidad. Entonces esto va de más a hasta menos a, en vez de más 1 hasta 1, y esto lo determina el coeficiente a, y además esto está corrido respecto del 0, y esto lo determina el phi. O sea que a determina la amplitud, y phi determina el corrimiento horizontal. Y ahora enseguida discutimos qué es lo que determina omega, pero omega lo que va a determinar es cuán abierta es esta oscilación, o sea, si oscila muy rápido o oscila más despacio. Bien, entonces, lo que encontramos es que es un movimiento oscilatorio y que es, además de oscilatorio, es periódico, donde periódico quiere decir que cada tanto se repite, y en efecto, si acá estamos en un máximo, luego esto oscila, va hasta menos a, hasta el mínimo de x, recuerden que este eje es x de t, y luego vuelve de nuevo hasta un máximo. Entonces, es oscilatorio, es periódico en el sentido de que pasado una cierta cantidad de tiempo, de un cierto tiempo t1 hasta un cierto tiempo t2, el sistema vuelve periódicamente a estar en el máximo, luego va al mínimo, luego de nuevo hasta el máximo, etc. Entonces, los sistemas periódicos, uno puede decir que da una vuelta en el sentido de que va y vuelve de un máximo a un mínimo, y entonces hay dos maneras de describir eso. Podemos decir que, que hace un cierto número n de oscilaciones en un cierto tiempo delta t, o sí, de repeticiones del movimiento, de oscilaciones. Entonces, esto es la característica de un movimiento periódico. Repite lo que está haciendo cada una cierta cantidad de tiempo delta t. Y hay dos maneras de, en vez de estar repitiendo, hace n oscilaciones cada un cierto tiempo delta t, podemos describir esto con un solo número, y es hacer el cociente y decir el número de vueltas que hace en una cierta cantidad de tiempo delta t, y esto se llama frecuencia, o podemos dividir al revés y decir cuánto tiempo tarda en hacer n vueltas. Y el tiempo que tarda en hacer n vueltas se llama periodo. A esto lo vamos a llamar f, y a esto lo vamos a llamar t. No es necesariamente t, a veces se lo llama p, y al periodo y a la frecuencia es muy común llamarla nu. Entonces, la frecuencia en un movimiento periódico es cuántas vueltas da en una cierta cantidad de tiempo. El periodo es cuánto tiempo tarda en hacer un cierto número de vueltas. Y está claro que uno es el inverso del otro, simplemente por la definición, o sea, la frecuencia es simplemente la inversa del periodo. Por lo tanto, uno en un movimiento oscilatorio, un movimiento periódico, uno lo puede describir tanto por su frecuencia como por su periodo. Ahora, ¿cómo hacemos para, en este caso, calcular, por ejemplo, el periodo? Bueno, si es el número de vueltas que hace una cierta cantidad, el tiempo que hacen hacer un número de vueltas, consideremos una vuelta, que es esto que puse acá, de T1 a T2, es lo que llamamos el periodo. El periodo T, en este caso particular, es T2 menos T1, el tiempo que tarda en dar una vuelta completa. Matemáticamente, ¿cómo lo relacionamos? Bueno, recuerden que esto es un seno, por lo tanto, llamamos T1 al momento en el cual está en un máximo. Y un máximo del seno corresponde cuando el argumento del seno es pi sobre 2. Recuerden, el seno de pi sobre 2 alcanza el máximo, que es más 1. Por lo tanto, en este caso tenemos el seno de omega t más phi, y esto nos dice que omega t 1 más phi, que es el valor que tiene el argumento del seno en el punto T1, tiene que ser pi sobre 2, porque justamente cuando el tiempo es igual a T1, el seno de esta función, seno de omega t más phi, está en el máximo. Y también sabemos que el seno, para dar una vuelta completa, o sea, a medida que va aumentando el
el argumento empieza a dar esta vuelta, y cuando el argumento avanza en 2pi, otra vez estamos de vuelta en el máximo. Por lo tanto, el segundo máximo va a corresponder a haber aumentado el ángulo en 2pi. Simplemente por propiedades del seno esto. Entonces, esta es la posición en la cual está en el máximo. Si le sumamos tiempo 2, si llamamos tiempo 2 al tiempo que vuelve a estar en el próximo máximo, eso quiere decir que el argumento aumentó en 2pi. Entonces, aquí, restando miembro a miembro el segundo menos el primero, nos queda omega t2 menos omega t1, el phi se va, pi2 menos este pi2 se va y me queda 2pi. O sea que esto me queda omega por t2 menos t1, y recuerden que t2 menos t1 era justamente el periodo. Por lo tanto, lo que hemos demostrado es que 2pi por omega, que me olvidé, t2 menos t1 es el periodo multiplicado por omega. Entonces voy a la otra hoja y voy a repetir 2pi es igual a omega por el periodo. O lo que es lo mismo entonces, periodo es igual a omega, periodo es igual a 2pi sobre omega. Y por supuesto, frecuencia, que es la inversa, es omega sobre 2pi. O sea que omega determina la frecuencia de oscilación, determina cuántas oscilaciones hacen un tiempo delta t, o la inversa determina cuánto tiempo tarda en hacer n oscilaciones, frecuencia y periodo. Y como recuerden que omega era raíz de k sobre m, tenemos entonces que el tiempo que tarda en dar una vuelta es 2pi por 1 sobre omega, es por raíz de m sobre k. Con esto terminamos entonces de describir completamente esta función. Vemos entonces que A y phi está determinada por las condiciones iniciales, y omega es una característica propia del sistema. Y esto es muy importante porque el hecho de que el periodo no depende de las condiciones iniciales, a diferencia, por ejemplo, de un tiro oblicuo. En un tiro oblicuo, el movimiento, la parábola que va a hacer depende mucho de cuáles son las condiciones iniciales. En cambio, el periodo, el tiempo que tarda en dar una vuelta, en dar vueltas, es una característica propia del sistema. Y eso es exactamente lo que uno quiere de un reloj. ¿No? ¿Se acuerdan que al principio el tiempo se medía en cuánto tiempo tardaba la Tierra en dar vueltas alrededor de sí misma, porque ese es un movimiento que es propio de la Tierra y no depende de que nosotros actuemos sobre ellos? De la misma manera, los osciladores en general, en sus distintas formas que existen en la física, se utilizan como relojes. Uno, quizás el más antiguo, es el del péndulo. El péndulo es un oscilador donde el periodo de oscilación depende solo de la longitud del péndulo, y entonces eso permite medir la ocurrencia de otros sucesos en términos de cuántas oscilaciones hizo el péndulo. Luego, con mayor sofisticación, uno tuvo osciladores sólidos, como por ejemplo el cristal de cuarzo, que tiene una frecuencia, un periodo de oscilación, una frecuencia de oscilación propia, y entonces durante mucho tiempo se utilizaron los relojes de cuarzo, que era un oscilador propio. Y ahora lo más preciso que hay son los relojes atómicos, que son tan precisos que directamente el segundo se definió en términos de un oscilador atómico, que es de nuevo un proceso similar a esta ecuación, solo que no hay una masa y una constante K, sino que son propiedades internas dentro del átomo, pero donde la ecuación sigue siendo exactamente de esta forma, y donde por lo tanto hay una propiedad que es el periodo, que es propia del sistema y que nos permite comparar cuánto dura otros procesos en términos de cuántas veces se repitió el proceso que describe este sistema físico. De nuevo, un péndulo o un oscilador de cristalino como el cuarzo, los relojes de cuarzo, hoy en día los osciladores atómicos. Bien. Creo que con esto terminé de repasar, no repasar más que eso, porque no había contado lo de frecuencia y periodo y el movimiento senoidal, y bueno, y cómo esto se repite en muchas áreas de la física. Luego vamos a ver algunos ejemplos más. Bueno, entonces, la clase pasada habíamos empezado a discutir también no solo en presencia de una fuerza elástica, sino en presencia de una fuerza viscosa. Entonces voy a dejar de compartir esto y vuelvo a las slides que tenía la vez pasada.
Acá lo tenemos. Me avisan si necesitan tiempo para ajustar para poder ver. Bien, entonces acá lo que teníamos era que además de la fuerza elástica, MA, en vez de tener menos K por X, teníamos además menos lambda por la velocidad, donde recordemos que lambda estaba relacionado con un numerito que dependía del cuerpo que se estaba moviendo y otro que dependía de la viscosidad, de hecho el coeficiente de viscosidad. O sea, lambda es más grande cuando más viscoso es el medio en el cual se está moviendo el cuerpo de masa m, que también está atado a un resorte de constante K. Bueno, de nuevo, esto que está restando lo pasamos sumando del otro lado, dividimos por m, con lo cual la aceleración queda sin m y queda lambda sobre m y k sobre m, y hacemos explícito que la aceleración es la derivada segunda, la velocidad es la derivada primera y la x es la x. Vemos de nuevo que pasa algo como en el otro caso, y es que esta ecuación, que es todo lo que tiene la física para decirnos, no depende por separado de la masa de K y de lambda, sino que depende de dos números, del cociente K sobre M y del cociente lambda sobre M. Pero no depende por separado de los tres. Entonces, a lambda sobre M lo vamos a llamar gamma, 2 gamma por una cuestión de conveniencia, dado que nunca aparece lambda y m por separado, y acá sobre m, en vez de llamarlo omega cuadrado como antes, lo vamos a llamar omega 0 cuadrado, por una razón que enseguida va a quedar claro, se llama la frecuencia propia del sistema, y la razón por la cual le pongo un 0 es porque luego va a aparecer otro omega cuadrado, que es el que va a ir dentro de la solución. O sea, la solución va a ser, que vamos a obtener, va a tener un seno de omega t más phi, donde ese omega no es este omega 0, es otra cosa. Entonces, como me reservo el nombre omega para indicar la frecuencia de la oscilación, lo que va a determinar la frecuencia de la oscilación, acá pongo un omega 0 distinto que va a estar relacionado con eso, pero que no es exactamente ese mismo omega. Y entonces esta ecuación se transformó en esta que está recuadrada en rojo, donde queda explícito que las soluciones de un movimiento oscilatorio, que todavía no queda claro por qué se llama amortiguado, por ahora debería llamado movimiento oscilatorio viscoso, está dado por esto, donde las soluciones dependen de dos números. Gamma, que está relacionado con, recordemos, la viscosidad, o sea, cuán viscoso es el medio, y omega 0, que está relacionado con la constante de resorte y que determina de cuán fuerte es el resorte, cuánto no le gusta que lo estiren o cuánta fuerza hace para restituir cuando uno lo estira. Entonces, las constantes gamma y omega 0 son los que determinan, como dice la frase aquí, son las que determinan el movimiento, y yo voy a tener una solución, por supuesto, para cada valor de gamma y para cada valor de omega 0, y es importante recordar que lo que nos interesa es la importancia relativa de los dos. O sea, si gamma se hace más grande que omega 0, vamos a decir que domina la fuerza viscosa. Si omega 0 si gamma es mucho más chico que omega 0, vamos a tener que se hace es menos importante la fuerza viscosa que la oscilatoria. Bueno, entonces tenemos de nuevo el problema matemático de resolver una ecuación de segundo orden. Los matemáticos ya nos dijeron que eso vive en un espacio vectorial de dimensión 2, con lo cual lo que hay que determinar es una base. O sea, hay que determinar dos soluciones, y luego absolutamente todas las soluciones se ponen como combinación lineal de esas dos. Para eso, de nuevo, siguiendo lo mismo que hicimos en la clase pasada en las instrucciones de los matemáticos, reemplazamos x de t por e a la alfa t. Y recuerden, una vez más, que la derivada enésima de e a la alfa t es alfa n por e a la alfa t, o sea que e a la alfa t es la función cuya derivada es ella misma por un número. Y si tomamos acá, usamos estas dos veces, tenemos que la derivada segunda de x respecto del tiempo, la derivada segunda respecto del tiempo de e a la alfa t va a tener un alfa cuadrado por e a la alfa t. Luego viene un más 2 gamma, la primera derivada, que es la derivada de e a la alfa t, es alfa por e a la alfa t, que la saqué afuera. Y finalmente tengo más omega 0 cuadrado por x, que x es e a la alfa t. O sea, los tres términos tienen un e a la alfa t que sale de factor común. Repitiendo, al reemplazar en la ecuación en rojo x por e a la alfa t, lo que me quedó es esto al derivar de la segunda y primera.
Bueno, entonces, para que decir que esta es una solución, que E a la alfa t es una solución, es equivalente a pedir que esto valga 0. Como E a la alfa t nunca vale 0, lo que tiene que valer 0 es el paréntesis, y el paréntesis es una ecuación de segundo grado, cuyas soluciones las conocemos, y yo acá la tengo resuelta, y por supuesto, como es una ecuación de segundo grado, puede tener hasta dos soluciones distintas, esta cuadrática. Y de hecho, lo que vemos acá es que los valores de gamma y omega 0 comparados son los que nos van a determinar qué tipo de soluciones tenemos. Y ahora enseguida vamos a ver que dependiendo de que gamma sea mayor que omega 0, igual que omega 0 o menor que omega 0, vamos a tener dos soluciones reales o dos soluciones complejas o simplemente una solución doble. Lo que es seguro que en total tenía que ser dos porque la ecuación es de segundo, es una ecuación, es una cuadrática. Bien, entonces, vamos ahora a analizar cuáles son las soluciones dependiendo de este alfa que tengo acá. Así que ahora voy a repetir esta ecuación y vamos a analizar en detalle las soluciones que se obtienen. Recuerden que alfa, los valores de alfa que yo obtengo de acá, los tengo que reemplazar en la solución propuesta, que es E a la alfa t. Entonces, cuando tengo dos soluciones, automáticamente, dos soluciones de alfa, automáticamente tengo mis dos funciones que son la base del espacio vectorial de soluciones, que es E a la alfa t con un alfa y E a la alfa t con el otro. Entonces recordemos eso. Entonces, esta ecuación que puse arriba en el título, vamos a analizar cuáles son los tres casos que tenemos según lo que pasa adentro de la raíz cuadrada. Recuerde lo que está acá en el título arriba a la derecha, es la misma que tenía antes. Bueno, entonces hay tres posibilidades. Primero, que gamma sea mayor que omega 0. Si gamma es mayor que, o sea, tres posibilidades. Gamma mayor que omega 0, gamma igual a omega 0, el otro cuadradito, y gamma menor que omega 0. Está claro que ahí estamos barriendo todas las posibilidades de soluciones. Y la primera va a ser el caso en el cual gana la viscosidad a la constante del resorte, a la fuerza del resorte, y la última, la gamma, que es la viscosidad, pierde frente al resorte. Luego vamos a ver en qué sentido quiere decir ese pierde. Bien, si gamma es mayor que omega 0, eso quiere decir que lo que hay adentro de la raíz es un número positivo, y lo vamos a reemplazar por omega cuadrado. Acá es donde aparece un omega distinto, y por eso al otro que teníamos en la ecuación diferencial lo llamé omega 0. Entonces, a lo que está dentro de la raíz lo llamamos omega, y por lo tanto me queda, omega cuadrado, y por lo tanto me queda dos raíces, menos gamma más omega y menos gamma menos omega. Recuerden, lo que está dentro de la raíz es omega cuadrado, al tomar la raíz me queda omega, y ahí tenemos las dos soluciones. Por lo tanto, la base del espacio va a estar dada por E a la menos alfa t, donde alfa toma alguno de estos dos valores, que son los que tenemos acá. Si tomo el más, me queda menos gamma más omega. Si tomo el menos, menos gamma menos omega por t. Y acá tenemos los dos elementos de la base. La solución más general es una combinación lineal de estas dos, que lo tenemos acá a la derecha. Es A por la primera más B por la segunda. O sea, cuando gamma es mayor que omega 0, las soluciones viven en un espacio vectorial de dimensión 2, donde esta es la base, y dado a infinitas soluciones, porque A y B son reales, y podemos elegir cualquier valor para A y cualquier valor para B, y esta es la solución. Por supuesto, en física lo que uno relaciona es A y B con las condiciones iniciales. A y B salen de decir, al principio el móvil estaba en tal lugar y con tal velocidad. La segunda posibilidad es que gamma sea omega 0. Si gamma es omega 0 y vamos de nuevo a la expresión de alfa, ahí nos queda menos gamma más menos raíz cuadrada de 0. O sea, nos queda menos gamma nada más. Ese es el caso en el cual la cuadrática tiene una raíz doble, que es alfa es menos gamma. En ese caso, ya habíamos visto la vez pasada que la receta era, para obtener las dos soluciones linealmente independientes, que son la base del espacio, hay que agarrar el E a la alfa t, reemplazar el alfa por menos gamma, con lo cual tenemos la solución E a la menos gamma t, y luego había que multiplicar, para obtener las soluciones adicionales, había que multiplicar por t. ¿Se acuerdan? Nosotros habíamos visto un caso en que había una raíz cúbica. En ese caso era E a la menos alfa t, E a la menos alfa x, y luego era x por E a la menos alfa x y x cuadrado por E a la menos alfa x. O sea, hay que ir agregando potencias, el número de potencias necesarias, tal que en total me queda la dimensión que tiene el espacio. Como en este caso es un espacio de dimensión 2, lo único que tenemos que hacer es agregar un t. O sea, esta es la otra solución siguiendo la receta que vimos en la clase pasada. Y por lo tanto, tenemos de nuevo una base del espacio en el caso en que gamma es omega 0,
y una combinación lineal de las dos es la solución más general, que acá la escribo sacando factor común y a la menos gamma t, y me queda esto que es lo mismo que lo del otro lado, y que es la solución que depende de dos numeritos reales, o sea, de la posición inicial y la velocidad inicial. Y por último, el caso gamma menor que omega 0, volviendo de nuevo arriba a la derecha, si gamma es menor que omega 0, lo que tenemos es que lo que hay dentro de la raíz cuadrada es un número negativo. Entonces, a gamma cuadrado menos omega 0 cuadrado lo llamamos menos omega cuadrado, porque ya sabemos que gamma es menor que omega 0, y por lo tanto esta resta que tenemos acá, bueno, y por lo tanto esta resta que tenemos acá es un número negativo, y lo hacemos explícito poniendo menos omega cuadrado. Omega cuadrado es positivo, con el menos hacemos explícito que este número es negativo, que gamma es menor que omega 0. Y por lo tanto, al reemplazar gamma cuadrado menos omega 0 cuadrado por menos omega cuadrado en la raíz cuadrada, nos queda la raíz de menos omega cuadrado, que la raíz de eso es i por omega o menos i por omega, porque la raíz cuadrada del número negativo es i por la raíz cuadrada del número. Y entonces, con esta, fíjense que la definición de omega es distinta en un caso o en el otro. La omega siempre nos arreglamos para que omega cuadrado sea positivo. En este caso, como gamma es mayor que omega 0, omega cuadrado es gamma cuadrado menos omega 0 cuadrado. En el último, como gamma es menor que omega 0, a la misma resta la llamamos menos omega cuadrado. ¿Por qué? No hay confusión, o porque si tenemos el caso tercero no tenemos el primero, o si tenemos el primero no tenemos el tercero, es uno solo de los dos. Bien, entonces tenemos nuestras dos soluciones complejas en este caso. Entonces, lo que les decías antes, podemos tener o dos soluciones reales, o una única solución real, que es una raíz doble, o dos soluciones complejas. Y de nuevo, lo que hay que hacer es agarrar e a la alfa t y reemplazar el alfa con el más y el alfa con el menos, que es lo que está escrito acá. El e a la menos gamma t es siempre e a la menos gamma t porque tiene un menos, pero el otro con más menos i omega es e a la i omega t y e a la menos i omega t. Y entonces tenemos de nuevo dos soluciones linealmente independientes, que si hacemos la combinación lineal nos queda esto, y la clase pasada mostramos que cuando tenemos una combinación lineal de e a la i omega t y e a la menos i omega t, eso se puede poner, bueno, el e a la menos gamma t está todo el tiempo, es un factor, pero lo que está entre paréntesis, lo que mostramos la vez pasada, la clase pasada, que una combinación lineal de e a la i omega t y e a la menos i omega t se puede poner directamente como una función senoidal, y así como esto depende del numerito a y depende del número b minúsculas, este depende de a mayúscula y de phi. También depende de dos números. Y la única diferencia es que ahora tenemos este e a la menos gamma t afuera. O sea que lo que resolvimos acá es cómo es el movimiento, no ahora solamente en presencia de un resorte de constante k que determina el omega 0, sino además en función de una viscosidad que está dado por este gamma. Entonces lo que ahora les voy a mostrar son unos dibujitos que hice para que veamos cómo es esta solución. No. Un minutito. Entonces, acá lo que yo hice es hacer un gráfico de x de t. X es la vertical, t es la horizontal, que me indica cómo x se mueve, fluctúa en función del tiempo, dependiendo del valor de gamma y omega 0. Entonces, recuerden que por ahora vamos a considerar casos en los cuales gamma es menor que omega 0. O sea que corresponde al tercer renglón que teníamos antes. O sea, la solución que era de la forma e a la menos gamma t por el seno de omega t más phi. Entonces lo que tenemos es que, yo no sé si la llegaron a notar, déjenme que voy a volver un segundito al anterior porque me olvidé de explicitar lo que quería. Un segundo. ¿Dónde está? Entonces, las soluciones que vamos a ver ahora, que les voy a dibujar primero, son estas. Y luego, entonces les voy a mostrar las soluciones para un conjunto de valores en los cuales gamma es menor que omega 0. Y por lo tanto, estamos en el caso subamortiguado. Y ahora vemos por qué lo llamamos subamortiguado en el sentido de que el sistema oscila, pero se va amortiguando de a poco.
Y lo importante de ver es lo siguiente, que tenemos una parte de la solución que es exactamente como lo que teníamos sin amortiguación, o sea, lo que teníamos que discutimos recién de un resorte libre, que es de la forma A por el seno de omega t. Si gamma fuera cero, si no hay viscosidad, directamente nos queda que x de t es A seno de omega t más phi. Y que es la solución que ya vimos cuando no hay viscosidad. Luego, si la viscosidad aparece, lo que se multiplica por este número, y recuerden que A la menos gamma t es un número que para t igual a 0 vale 1, y luego a medida que va creciendo t, este número se hace cada vez más chiquitito. E a la menos gamma t decrece con el tiempo. O sea que lo que tenemos es un movimiento oscilatorio en el cual la amplitud, en vez de ser una constante A, es una constante multiplicado por un número que se hace cada vez más chico, y por lo tanto lo que tenemos es que es un movimiento oscilatorio, pero donde la amplitud, a diferencia de ser constante, se va achicando en el tiempo, porque la amplitud está dado por lo que hay adelante del seno, y adelante del seno no solo tenemos A, que es constante, sino que tenemos un número que se achica con el tiempo. Listo, volvemos a la... Entonces, acá tenemos en particular el gráfico hecho desde 0 hasta 15 segundos, cuando gamma es menor que omega 0, y en particular gamma vale 0,2 y omega vale 0,3. Entonces, si nosotros juntamos los máximos de esta curva, esos máximos, la función que siguen es un e a la menos omega t. Y lo que vemos es que tenemos una oscilación donde, a diferencia del caso anterior en el que la oscilación se mantenía con amplitud constante, ahora lo que tenemos es que la amplitud se va achicando en el tiempo. Y el gamma, entonces, omega 0 determina cada cuánto oscila, y gamma determina cuán rápido se va achicando la amplitud. Entonces, lo que voy a cambiar, vamos a cambiar este dibujo para distintos valores de... Mantengo por ahora omega 0 igual a 3 constante, y lo que voy a hacer es disminuir gamma. O sea, al hacer gamma más chico voy a disminuir la importancia de la viscosidad. Entonces, pasemos a gamma 0,1. Recuerden que el anterior era gamma 0,2, por lo tanto lo que hice fue reducir gamma a la mitad. Y lo que vemos es que sigo con movimiento oscilatorio, solo que como gamma es más chiquitito, la amortiguación, la viscosidad es más pequeña, y entonces es más chico la velocidad con la cual se va achicando la amplitud. Vuelvo a disminuir gamma, una vez más, paso a 0,05, y vemos de nuevo, me olvidé aclarar algo, todas estas curvas corresponden a, y me olvidé de haberlo escrito acá, así que anótenlo, corresponde a una solución con x0 igual a 2 y b0 igual a 0. Voy un segundito al anterior para que lo vean. Fíjense que x0 es igual a 2 es porque al elegir x0 igual a 2, eso quiere decir que la función empieza a t igual a 0, la posición es 2. Y el hecho de que justo estoy en el máximo, la derivada en este punto es 0, implica que lo largo con velocidad 0. O sea, este es un problema en el cual estiro el resorte hasta llevarlo a la posición 2 y lo suelto. Y comienza a oscilar, se va para el otro lado, ya no llega hasta 2, va hasta 1,5, cuando vuelve del otro lado ni siquiera llega a 1,5, y luego llega hasta 1, y cada vez va más corto de un lado al otro. Todos los gráficos que les voy a mostrar, en todos los casos x0 vale 2, empiezo en 2, y en todos los casos b0 vale 0, empiezo en un máximo, que en un máximo justo la derivada es 0. Entonces, disminuí gamma y vuelvo a disminuir gamma, ahí me adelanté, vuelvo a disminuir gamma, entonces ven que a medida que hago gamma más chico, esto de a poco se va pareciendo más a un oscilatorio que no tiene viscosidad, porque gamma, cuando el límite que gamma sea 0, no hay ninguna viscosidad. Acá directamente, para poder verlo mejor, lo que voy a hacer es cambiar la escala horizontal, y en vez de graficar desde 0 hasta 15, me voy desde 0 hasta 50. O sea, este gráfico es el mismo que el anterior, solo que en el anterior yo estaba cortando en... ¿Se ve el mouse, la flechita que estoy... la flechita se ve? Sí. Fíjense de hecho que cuando estoy en 15, la oscilación está yendo desde 1 hasta menos 1. Vuelvo al anterior. Fíjense que en efecto 15 estoy básicamente en 1, entre 1 y menos 1. Entonces este punto 15 corresponde a este de acá. O sea, a medida que voy disminuyendo gamma, las oscilaciones tardan más tiempo en amortiguarse. Y entonces este es un sistema que está subamortiguado, en el sentido de que tiene una amortiguación, pero no tan grande como para no dejarlo oscilar, y
tenemos este fenómeno que es lo que se llama una oscilación amortiguada, donde la frecuencia de oscilación es omega sobre 2pi, pero la amplitud se va achicando exponencialmente, como indica el e a la menos gamma t. Ahora voy a dejar, antes de volver a estudiar el gamma, voy a cambiar el omega, o sea, voy a dejar gamma constante en 0,05 y voy a cambiar el omega 0. Entonces el omega 0 que estaba en 3 pasa a 4 o a 5. Entonces fíjense que la curva, lo que se llama la envolvente, que es la exponencial decreciente, sigue siendo la misma. El gamma no cambió, sigue siendo un e a la menos gamma t. Lo que cambia al cambiar el omega 0 es que cambia la frecuencia. Al aumentar omega, el número de vueltas por unidad de tiempo, que eso es la frecuencia, es más rápido. Ahora lo vuelvo a bajar. Fíjense, vuelvo de nuevo para que lo vean la comparación. Entonces ven claramente que la envolvente es la misma, es el A por E a la menos gamma t, pero cambiar la frecuencia me cambia la velocidad con la cual oscila. Fíjense, todos estos tienen el mismo gamma 0,5, el envolvente es el mismo, pero al hacer el gamma más chiquitito, da menos vueltas por segundo. Bien, entonces vamos a seguir ahora. ¿Sí? Sería muy distinto si tuviéramos en cuenta la fuerza de empuje del fluido que va hacia arriba. Bueno, ese es un ejemplo que lo van a resolver en la... Bueno, esto al final no está en la guía. No, no cambia. Esto simplemente va corrido hacia arriba o hacia abajo. Luego les voy a mostrar cómo es la ecuación que tienen que resolver para eso. Pero da exactamente esto con no idéntico, pero es similar a lo que estamos viendo acá. Y de hecho es una medición que la van a hacer la hacen en Labo 1. En la cual es una pelotita, una pelotita que tiene unido un resorte y y oscila en una probeta que tiene adentro aceite, y donde el empuje cambia en función de cuánto se hunde el palito que tiene la pelotita. O sea, es similar, es muy parecido, o sea, no hay que resolver más problemas matemáticos, pero hay que reescribirlo de nuevo. Bien, entonces lo que les dije es que ahora me voy a quedar con omega 0 igual a 1, no, omega 0 igual a 3, y voy a disminuir gamma, con lo cual, perdón, voy a aumentar gamma. Antes lo que hice fue disminuir gamma y mostrar cómo tardaba más en amortiguarse. Ahora voy a aumentar gamma, dejando omega 0 constante, con lo cual lo que voy a hacer es cada vez más importante la viscosidad. Entonces, gamma lo paso de 0,2 a 0,3. Entonces, noten que el número de oscilaciones que tenía en el gráfico anterior y en este es el mismo, fíjense, pues de uno al otro, solo que se achican las oscilaciones, porque como aumenta la velocidad con la cual se atenúan, porque aumentó la viscosidad, aumentó el gamma. Si voy de nuevo, una vez más, fíjense que ya atenuó tanto que casi las onditas que hay en la zona de 15 casi no se ven. Y si vuelvo a aumentar gamma de 0,4 a 0,5, más todavía. No, me equivoqué en lo que hice, toqué el botón equivocado. 0,7, directamente las oscilaciones son tales que en la zona de 15 ya no se ve para nada la oscilación. 1, siempre omega 0,03, gamma va subiendo. Lo que sabemos es que cuando gamma alcance a valor de omega 0, estamos en la solución del medio, en el cual ya no hay más senos. Y finalmente, cuando gamma le gane a omega 0, estamos en la solución de arriba, en la cual tampoco hay senos y estamos en lo que se llama el sistema que está sobreamortiguado. Está tan amortiguado que ni lo deja oscilar. Estamos llegando a eso. Todavía estamos en el caso en que gamma es menor que omega 0. Estamos en el último de los 3 casos, y vemos que todavía quedan resabios de oscilación. Gamma 1,5, 1,7, 2. Fíjense que ya se está viendo complicado ver la oscilación. Entonces, lo que vamos... Perdón, 2,2. Ahí está. Entonces, acá estoy en 2,2. Me estoy acercando a 3. Ya las oscilaciones están empezando pronto tienen que desaparecer, porque cuando gamma alcance 3 no puedo tener más oscilaciones. Y fíjense que acá la oscilación es apenas. Se pasa del 0 y apenas vuelve a crecer de nuevo. Entonces acá lo que voy a hacer es cambiar la escala, porque ya, si bien lo largo de 2, siempre lo largo de 2, del otro lado ni por broma llega a 2 del otro lado, sino que apenas logra pasar un poco en 0. Entonces cambio la escala y muestro directamente el gráfico, pero desde 2 hasta
básicamente 0,1, 0,2, no me acuerdo cuál elegí, sí, 0,1. Entonces acá, perdón, no, acá lo que, no dije bien. Acá lo que estoy haciendo es haciendo un zoom en el eje vertical, y en vez de mostrar todo este gráfico, lo muestro solamente desde menos 0,1 hasta 0,1, de manera de ver en detalle lo que está pasando en esta región. Entonces, en vez de ir de 2 a menos 2, voy de 0,1 a menos 0,1. Entonces, esta curva que viene de arriba viene de 2, y acá se ve mucho mejor porque justamente agrandé el gráfico anterior en la zona en la cual era chiquita. De hecho, fíjense que acá parece que solo hubiera una oscilación por abajo, pero cuando agrando y cambio la escala, vemos que en realidad todavía, si bien da por abajo otra vez, vuelve a ir por arriba. Y sigo aumentando gamma entonces, ahora en esta escala agrandada, 2,4, 2,6, 2,8. Ya en 2,8 ya parece que no tuviera oscilación. Yo acá, no sé si, dame un segundito. Lo que hice fue agrandarlo. Fíjense que apenas se ve la oscilación. Miren, lo agrandé, si no lo agrando no lo veíamos. Esto, fíjense, acá esto viene de arriba y apenas pasa por abajo la curva, por abajo de la línea de los puntitos negros, y luego sigue básicamente con los puntitos negros. O sea, estamos en el caso en el cual ya básicamente está por desaparecer la oscilación. Vuelvo. Entonces, lo que acá parecía que no había nada de oscilación, cuando lo agrandamos se lo ve. Y finalmente, cuando llego a 3, que es el caso, acá ya no hay más oscilaciones. La curva, la pelotita o el cuerpo viene desde 2 y viene frenando, 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 y nunca llega a pasar del lado negativo. Entonces estamos en el caso en el que se llama el caso crítico o límite, en el cual pasé del caso en que tenía oscilaciones al caso en que ya no tengo más oscilaciones. Entonces, para verlo bien esto, ahora vuelvo tomo desde 0, como ya esto no oscila más, por lo tanto no va del lado de abajo de 0, vuelvo a mi escala ahora desde 0 hasta 2, que la tenemos acá, de 0 hasta 2. Este es el mismo gráfico que el otro, solo que no es sumiado en la zona del centro, sino que ya es volviendo a ver toda la escala. Entonces, nuevamente lo largué desde 2, con velocidad 0, y lo que vemos es que el resorte lo trae hasta 0, pero la viscosidad es tal que el resorte lo trae hasta 0, y cuando finalmente llega a 0, nunca llega a pasar del otro lado. Y entonces, ahora estamos justo en el caso del medio, en el cual gamma es omega 0, y si ahora vuelvo a seguir, paso a la omega 0 que sí, sigo aumentando con gamma, lo que vemos es que lo que pasa es esto, 3,1, 3,5, ¿qué me hace esto? Bueno. A ver, ¿qué está haciendo esto? Si yo quiero ajustar. Bueno, no sé por qué. A ver, vamos a hacer. Ahí se ve mejor. Entonces voy aumentando gamma. Entonces, ven, al aumentar gamma, lo que empieza a pasar, 10, lo que empieza a pasar es que yo lo largo desde 2, el resorte finalmente la va a ganar, llevar a 0, pero el tiempo que tarda en llegar a 0 es cada vez más largo, porque la viscosidad es tan grande que el resorte lo único que puede hacer es con velocidad pequeña ir llevándolo de a poquito hasta 0, y esto corresponde a las soluciones de las primeras soluciones que vimos, en las cuales no solo no oscila, sino que además gamma es tan grande que al resorte le cuesta llevarlo hasta donde lo tiene que llevar, y hasta acá termina. O sea, si sigo creciendo gamma, lo que voy a tener es que esta curva se hace muy chata, y de manera que de a poquito va llegando de a poco a 0, pero muy despacio, porque es como que estuviéramos remando en dulce de leche, el resorte apenas lo puede mover a través del medio muy viscoso. Bien, con esto terminamos de discutir los osciladores amortiguados, y vamos al siguiente caso, y es que además de esto le agregamos una fuerza externa.
Bien. Bien, entonces discutimos en detalle estas tres soluciones. Vamos ahora al caso en el cual le agregamos una nueva fuerza. Entonces lo que vemos es que, además del resorte y además del movimiento viscoso, le agregamos una fuerza externa que la llamo FDT, que puede ser cualquier cosa. Luego voy a elegir un caso interesante, de importante aplicación práctica, pero nosotros lo que tenemos por ahora es una FDT general. Entonces esto es un cuerpo que se mueve bajo la acción de tres fuerzas: resorte, viscosidad y una fuerza externa. Bueno, nuevamente divido por m, con lo cual me queda, paso estos dos que están restando, los paso sumando del otro lado. Al dividir por m, ya voy más rápido, k sobre m es omega 0 cuadrado, lambda sobre m es 2 gamma, y por supuesto, al dividir por todo sobre m, f de t me queda dividido por m. La aceleración es la derivada segunda, la velocidad es la derivada primera, y x es directamente esto. O sea que, al pasar de término, dividir por m y reemplazar a y b por derivadas segundas, me queda esto de acá. Que de nuevo es una ecuación diferencial. Pero es una ecuación diferencial distinta de las que vimos hasta ahora. Porque a este tipo de ecuaciones se le llama una ecuación diferencial no homogénea. Se llama homogénea cuando solamente contiene las derivadas de la función y la propia función, que es lo que vimos en los casos anteriores. Fue muy rápido. Esta es una ecuación homogénea. Contiene la derivada de x, una derivada de x, derivada segunda, una derivada de x, la primera, la propia x, y nada más. Del otro lado hay cero. Entonces se llama una solución, esto se llama una ecuación homogénea en matemática, y por lo tanto usamos la misma terminología a los físicos. En cambio, esta es no homogénea porque además de contener derivadas de x, segunda, primera y derivada cero, o sea, la propia función, tenemos además otra cosa que no depende de x, que es f de t, y se llama no homogénea. Y entonces, lo que tenemos que resolver para estudiar cómo es el movimiento de un cuerpo en presencia de estas tres fuerzas, tenemos que ver cuáles son las funciones x de t que son solución de esto. Por supuesto, vamos a tener que elegir una f de t particular. Cuando elijamos una f de t, vamos a encontrar la solución correspondiente a esa f de t, y si cambiamos a esa f de t por otra, la solución va a ser otra. Entonces, una vez elegido un f de t, está claro que hay muchas soluciones de esta ecuación diferencial. Como siempre, una ecuación diferencial, las soluciones son funciones, y hay muchas funciones que son soluciones de esta ecuación diferencial, que la pongo acá, de esta ecuación 1. Lo importante de esto que estoy mostrando ahora es la siguiente frase, y es que vamos a demostrar que para encontrar todas las soluciones, solo es necesario encontrar una solución. O sea, una vez que encontramos una solución de esta ecuación, encontramos todas. Para mostrar eso, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Consideremos dos soluciones, x, que la llamo xg de t y xp de t, con una letra distinta para indicar que son soluciones distintas, arbitrarias de 1. Entonces, dijimos que la ecuación 1, la ecuación diferencial, tiene infinitas soluciones. Sean xg y xp dos de ellas, de esas soluciones. Y tomemos, bien, ¿qué quiere decir que son solución? Quiere decir que si yo la reemplazo xg en la ecuación de arriba, me va a dar f de t sobre m, y si reemplazo xp me va a dar f de t sobre m. Eso lo tengo escrito acá en la llave. Acá estoy cambiando de notación para hacerlo más simple. Yo no llegué a discutirlo esto, sé que en la práctica lo hicieron, donde en vez de escribir derivada segunda en el tiempo se pone 2 puntitos, y en vez de escribir derivada primera en el tiempo se pone 1 puntito. Entonces, la ecuación que tenemos arriba, escrita en términos de puntitos, es x 2 puntitos más 2 gamma, x 1 puntito más omega 0 cuadrado x. Y decir que xg es una solución, quiere decir que si yo reemplazo xg, x por xg en el lado izquierdo, obtengo ft sobre m. Y si de nuevo en la misma ecuación, en vez de reemplazar xg, reemplazo xp, que es otra solución, me va a quedar la derivada segunda de xp, la derivada xp y xp, y cuando reemplazo por esa particular xp, de nuevo me tiene que quedar ft sobre m. O sea, las infinitas soluciones de esta ecuación son aquellas en que cuando yo reemplazo mis x de t en el lado izquierdo, y reemplazo y hago las derivadas, me queda f sobre m. Entonces, lo que hay acá a la izquierda de esta llave no es más que la expresión de xg y xp son soluciones de la ecuación de arriba. Me paran si no queda claro alguna de las cosas que estoy diciendo. Tomemos la diferencia miembro a miembro de estas dos ecuaciones. Bueno, a la derecha es fácil, f de t sobre m se va con f de t sobre m, por lo tanto a la derecha me queda un 0.
El primer término es omega 0 cuadrado xg menos omega 0 cuadrado xp, saco factor común omega 0 cuadrado y me queda xg menos xp. Y lo mismo con los otros, recordar que la resta de dos derivadas es la derivada de la resta. Entonces, la resta de la derivada de g menos la derivada de p es la derivada de la resta de xg menos p. Y lo mismo, al restar las derivadas segundas, queda la derivada segunda de la resta. Simplemente restando miembro a miembro estas dos. Ahora, esto que tengo acá es una ecuación homogénea, porque es una cosa que tiene la derivada segunda del paréntesis, la derivada primera del paréntesis, el paréntesis y cero del otro lado. Entonces, lo que acabamos de demostrar en este renglón, en estos dos renglones, es que xg menos xp, donde xg y xp lo único que usamos que son dos soluciones arbitrarias de la ecuación 1, su resta es de nuevo una función del tiempo que es solución de la homogénea. O sea, la resta de dos soluciones de la función de arriba es una solución de la ecuación homogénea. Pero las soluciones de la ecuación homogénea las acabamos de resolver todas. Son justamente lo que vimos en la sala anterior, en el que había el caso de que dependiendo si gamma era mayor que omega 0, igual a omega 0 o menor que omega 0. Por lo tanto, si conozco una solución de la ecuación 1, todas las otras soluciones difieren de esa en una solución de la homogénea, y las soluciones de la homogénea las conozco todas. O sea que conocida una solución de la ecuación no homogénea de arriba, la 1, en cuanto difieren todas las infinitas soluciones, difieren en una cantidad desconocidas por mí, que son justamente las soluciones de la homogénea que ya las resolvimos. Otra manera de escribir esto es así, vuelvo a escribir esto que está en azul acá, lo escribo en verde, y paso xp sumando del otro lado. Entonces, esto lo que me está diciendo es que si conozco una solución, xp, todas las otras soluciones xg de t de la ecuación 1 se obtienen agarrando a la xp y sumándole las distintas soluciones homogéneas de la ecuación homogénea que vimos antes. O sea que lo que hay que encontrar es una solución, y luego todas las otras soluciones se obtienen sumándole a esa solución las infinitas soluciones de la ecuación esta homogénea que ya resolvimos antes. Entonces, a la ecuación P, y por eso es la notación, alguno puede decir por qué la llamaste P y G, a P se lo llama la solución particular, y a G lo vamos a llamar la solución general. Y lo que quiere decir esto es que, si encontramos una solución particular de uno, o sea, nos la ingeniamos para encontrar una solución, la solución más general posible se obtiene con la solución que nos arreglamos para encontrar, sumándole las infinitas soluciones posibles de la homogénea. ¿Se entendió esto? ¿Alguna pregunta? Porque ahora lo que voy a hacer es resolver un problema en particular en el cual para ft elijo una función senoidal, porque es un problema de impresionante aplicación práctica. Pero acá lo importante, que lo que tienen acá ustedes en esta carilla, es que lo que dije vale para cualquier función fdt. O sea, si para una fdt encontraron la solución, encontraron todas, porque todas las otras difieren de la que encontraron en las infinitas soluciones que hay de esta ecuación homogénea, que es justamente la que resolvimos en la slide anterior. Profe, igual para conseguir las soluciones del homogéneo no necesitas al menos dos del normal. Exactamente. Necesitas dos. Son estas dos si gamma es menor que omega 0, estas dos si gamma es omega 0, y estas dos si gamma es mayor que omega 0. Cuando yo digo x de la homogénea, es que ahora tendrían que pensar en poner una h acá junto a este rojo. Entonces, la solución de la homogénea son infinitas soluciones que dependen de dos soluciones, de estas dos. Entonces, lo que yo tengo acá, por ejemplo, consideremos el caso que gamma es mayor que omega 0, lo que quiere decir es que la solución más general va a ser la particular que encuentre más la homogénea, donde la homogénea es esta, es A por esta más B por esta. O sea, escondido dentro de esta XH hay dos constantes arbitrarias. Esta no es una única solución, estas son infinitas soluciones, porque esta XH adentro tiene una A y una B, y para cualquier A y B, es solución de la homogénea.
Entonces, escrito largo sería la solución particular más A por esto más B por esto. Esa sería la solución más general. O más A por esta o B por esta, dependiendo si gamma es menor que omega 0. ¿Se entiende? Sí, sí. O sea, esto es perfecta la pregunta. De hecho, pienso que voy a modificar esta slide para que quede claro eso. De que este XH de T es en realidad A por U de T más B por B corta de T. Para indicar que estas son muchas soluciones, no una, sino infinitas. Pero dada una particular, todas las infinitas que yo le agregue, me dan las infinitas generales. Porque lo que demostramos acá, que la solución más general posible difiere de la particular en una solución de la homogénea. Y las tenemos todas esas soluciones porque demostramos que encontramos todas. Por lo tanto, también ya sabemos cuál es la receta para encontrar todas las soluciones de la ecuación del oscilatorio amortiguado forzado. Y es encontrar una y sumarle la que corresponda de combinación lineal acá, combinación lineal acá o combinación lineal acá, según los valores relativos de gamma y omega 0, que son este gamma y este omega 0 que está en la ecuación de arriba. Bien. Entonces, lo que voy a hacer ahora es resolver para el caso de que f de t no es cualquier cosa, sino que es una f0, un número f0 constante, por un seno, donde ese seno oscila con una frecuencia que lo voy a llamar forzada, en el sentido que lo estoy forzando al sistema, aplicándole una frecuencia que la elijo yo. Este omega f no tiene nada que ver con k, ni con m, ni con omega 0, ni con gamma, es la oscilación que yo le impongo, la fuerza que yo le impongo con una cierta frecuencia a mi sistema. Y yo puedo elegir poner una omega chiquita, con lo cual la frecuencia es pequeña. Ah, me olvidé una cosa importante de decir. Bueno, después les tengo que decir. Esperen que me lo escribo para no olvidarme. Entonces, F0 es el valor máximo de la fuerza, solo que en vez de ser una F0 constante, es una F0 multiplicado por un seno, o sea que la fuerza vale F0, luego decrece hasta 0, luego vale menos F0 para el otro lado. Entonces, se entiende qué es esto, ¿no? Esto es una fuerza que tira para un lado, luego deja de tirar cuando este seno vale 0, y luego tira para el otro, y luego vuelve a valer 0, y luego tira para el otro lado. Es una función que, entonces, una fuerza que tira para allá, luego no tira, luego tira para el otro lado. Y la ecuación que tenemos que resolver surge entonces de reemplazar en la anterior, f de t lo reemplazo por f0, seno de omega forzado, y entonces me queda f0 sobre m por seno de omega forzado. Y la solución a encontrar es esta, y como ya dijimos, solo necesitamos encontrar una solución particular. Todas las otras soluciones se encuentran sumándole a la particular la homogénea y me da la solución más general posible. Donde, por supuesto, esta XH es la solución que dijimos de la homogénea. Ahora, lo que tenemos que encontrar es una solución de estos. Yo acá me olvidé decirles, o este es un buen momento quizás, que en matemática van a ver que para cualquier función f de t hay una forma cerrada de encontrar cuál es una solución particular. O sea, dado una f de t, hay una receta que usa una cosa que se llama el Wronskiano, que permite encontrar la solución. Como yo solo voy a analizar un caso que me interesa discutirlo en particular, no me meto en esos detalles matemáticos que ya lo van a ver, pero el tema es que cualquiera la sea de ft, hay una solución cerrada para escribirla. Yo en particular me interesa ahora el caso en el cual la f de t es f0 por seno de omega t, y como esta ecuación contiene la función derivada primera y derivada segunda, y sabemos que la derivada del seno, la derivada primera y derivada segunda son cosenos y senos, vamos a buscar una solución que sea también de la forma senoidal, con la misma frecuencia que la fuerza externa que se está aplicando. ¿Se entiende? Esto luce como las soluciones anteriores, pero es distinto, porque este omega no tiene nada que ver con raíz de k sobre m. Este es el omega forzado de la fuerza externa que se está aplicando. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a agarrar esta ecuación, que digamos, postulamos como solución, la vamos a reemplazar acá adentro, y vamos a ver si existe algún valor de A y algún valor de alfa, tal que
para cierto A y cierto alfa, al reemplazar esta XP de t en la ecuación diferencial, me da solución. Y eso es lo que vamos a hacer en las próximas 3 slides, que contienen muchas cuentas simples pero engorrosas, que las voy a ir pasando rápido. No pretendan revisar ahora todas las cuentas. Yo esto está modificado de la vez pasada, así que subí esta nueva versión al aula virtual. Ahí pueden revisar las cuentas con detalle. Lo importante es que sigan el concepto de la cuenta que estoy haciendo. Entonces, lo importante es que lo que estoy agarrando es esta función senoidal, que depende de este omega f arbitrario que lo elijo yo, y vamos a ver si encuentro un valor de A, vamos a ver que sí encuentro un valor de A y de alfa, que hace que para ese valor particular de A y para ese valor particular de alfa, que no tiene nada que ver con las condiciones iniciales, sino que queda determinado por la ecuación, para ese valor particular de A y ese valor particular de alfa, al reemplazar esta función en la de arriba, obtengo solución. Entonces eso es lo que estoy escribiendo acá. Lo que vamos a buscar es valores de A y alfa para que XP sea solución de la ecuación diferencial que tengo acá abajo en rojo. Entonces, recordemos que habíamos propuesto XP a seno de omega ft más alfa, y ahora vamos a desarrollarlo. Bueno, el seno de una suma es el seno del primero, coseno del segundo, más coseno del segundo, seno del primero. O sea, esta es otra forma de poner la misma XP. Recuerden que esta XP es la que habíamos propuesto como solución. Bueno, ahora la vuelvo a reescribir acá, solo que desarrollo el seno. Sí, una cosa que quería comentar es que yo trato cada tanto de mirar el chat a ver si hay alguna pregunta, pero hay tanto que están circulando en el chat de comentarios que con la frecuencia que yo lo miro, apuntando por la frecuencia, si hay alguna pregunta se me escapa. Entonces, les pido que busquen de hacerse otro medio para charlar entre ustedes, porque realmente me desaparecen las preguntas y hace que básicamente el chat se me vuelve inútil para ver preguntas. De hecho, no vi ninguna hasta ahora. Está bien si la pregunta, si se la contestan entre ustedes, genial, pero al irse entre cualquier cosa me desaparece completamente la utilidad del chat de ver que... Porque incluso a veces veo una pregunta y estoy pensando que la voy a contestar y veo que algún otro la contesta y digo, bueno, genial, esto no entendieron. Así que ese es mi pedido. Obviamente no les pido que no chateen, sino que armen otro canal para hacer ese chat. Bien, entonces, dijimos que XP de t tiene esta forma del seno, desarrollo este seno como el seno de la suma se escribe de esta manera, y si lo derivo, bueno, la derivada del seno es el coseno, al derivar respecto del tiempo, el coseno, bueno, queda como coseno alfa, no depende del tiempo, y la derivada del seno de omega ft es coseno de omega con un omega que sale afuera, y del otro lado tengo que la derivada del coseno es menos el seno con un omega que sale afuera. Y luego la derivada segunda lo mismo, cuando tomo la derivada del coseno es menos el seno, con un omega f que sale afuera y con el anterior me hace un omega cuadrado. Y lo mismo acá, la derivada del seno es el coseno con un omega que sale afuera. O sea, lo único que hice en este primer renglón fue reemplazar la x que estoy buscando como solución, desarrollar el seno y derivar 2 veces. ¿Por qué derivar 2 veces? Porque lo que tengo que hacer ahora, para ver que esto sea solución, en la ecuación diferencial tengo que reemplazar x dos puntos, tengo que reemplazar x punto, tengo que reemplazar, ahí estaba en el puntito, ese punto va arriba de la x. Reemplazarlo acá y ver cómo me las arreglo eligiendo un A y un alfa tal que esto de F0M seno de omega t. Entonces, bueno, eso es lo que está hecho acá, fíjense. Entonces, reemplazando tengo x segunda, que es la x segunda que tengo acá, es el primer renglón, más 2 gamma por la derivada primera, que es el segundo renglón, que lo tengo acá entre paréntesis. Finalmente, más omega 0 cuadrado por x, que de nuevo lo reemplazo por x, igual a F0M seno omega t. Entonces, lo único que hice en este paso del medio fue reemplazar x segunda, x prima, x 2 punto, x punto y x, que los calculé ahí, en la ecuación diferencial. Y ahora acá lo que vemos es que tengo términos que dependen como el seno de omega ft y términos que dependen como coseno de omega ft. Entonces lo que hago es saco factor común todas las cosas que dependen del seno y saco factor común todas las cosas que dependen del coseno. Todas las que dependen del coseno. Entonces tenemos 1
fíjense, de los 6 términos que tenemos acá, hay uno que depende del seno, otro que depende del seno y otro. Tengo 3 términos en total. Y entonces, esos son los que estoy juntando acá. Fíjense acá, por ejemplo, el primer término que depende del seno tiene un menos, es menos a omega cuadrado coseno de alfa, que es el que puse primero. Luego hay otra dependencia del seno acá, que es 2 gamma a omega f por menos seno de alfa. Y finalmente hay otro seno acá, que es este término de acá. Y de la misma manera hay 3 términos, no voy al detalle, que dependen del coseno, y los junto acá, los que dependen del coseno. Entonces, en este paso lo único que hice fue juntar de los 6 términos, los 3 que van como seno de omega ft, que saqué factor común, y los 3 que contienen coseno omega ft, que los saqué factor común. Ahora, esta igualdad es importante entender conceptualmente cómo puede llegar a ocurrir esto. Fíjense que esto no es una igualdad, sino que son infinitas igualdades, uno para cada valor de t. Esta igualdad que tengo acá tiene que valer para todo t. Eso lo que obliga es lo siguiente. Fíjense, como acá tengo algo que depende del seno, pero no que depende del coseno, eso quiere decir que todo lo que multiplica el coseno, este paréntesis, tiene que valer 0. Porque de este lado tengo coseno y de este lado no lo tengo. Entonces, lo primero que tiene que ocurrir es que el paréntesis que multiplica el coseno tiene que valer 0, para que no haya coseno al otro lado. Y luego, el paréntesis que multiplica seno tiene que ser igual a f0 sobre m. O sea, la única manera de que esta ecuación valga para todo tiempo t es que lo que multiplica el paréntesis valga f0m, y así es esto va con seno y esto va con seno, y lo que multiplica coseno valga 0. ¿Entendieron eso conceptualmente? Entonces, la siguiente es lo que voy a simplemente escribir, que el paréntesis que multiplica el seno va como f0m, y que el paréntesis que multiplica el coseno vale 0, que es lo que tengo escrito acá. Esto era el paréntesis que guía con el seno, que va como f0m, y esto multiplicaba el coseno, que ahora le pido que valga 0. Bueno, con esto ya estamos muy cerca de, por más que quedan 2 ecuaciones llenas de matemática, es matemática álgebra de secundaria. Entonces, lo que hago ahora es, ambas ecuaciones las divido por coseno. Al dividirlas por coseno, ¿qué es lo que me queda? Bueno, la primera ecuación, por ejemplo, me queda menos a omega f cuadrado, y se va el coseno. La segunda me queda menos 2a omega gamma, y al dividir por el coseno, seno sobre coseno es la tangente. Acá este coseno se va, y me queda un a omega 0 cuadrado que lo puse adelante. Y f0 sobre m me queda f0 sobre m coseno. Y la segunda ecuación, al dividir por coseno, me quedan 2 términos que tienen tangente y uno que tiene coseno, que es este término de acá, que es 2a omega gamma coseno. Al dividir por coseno me queda el 2a omega gamma. O sea que lo único que hice fue en ambas ecuaciones dividir por coseno. Y por supuesto, donde hay coseno, el coseno se fue, y donde hay seno, seno sobre coseno, quedó la tangente. Y otra relación importante que escribí acá es que 1 sobre el coseno de alfa, que me quedó al dividir acá por el coseno, es la primera ecuación, 1 sobre coseno se escribe como raíz de 1 más tangente cuadrado. Entonces, esto es lo que queda en la primera ecuación, y esto es lo que quedó en la segunda. Pero fíjense que esta segunda ecuación ya me permite calcular cuánto vale alfa, porque lo único que tengo que hacer es el término este de acá, pasarlo. Primero, el A se va, por como el A es factor común y acá hay 0, entonces divido por ahí, el A se me va en esta ecuación. En la segunda ecuación el A se va, se cancela. El 2 omega f gamma pasa restando, este que está acá pasa dividiendo, y despejé tangente de alfa. Por lo tanto, esta ecuación me permitió ya calcular tangente de alfa. El valor de alfa, para que sea solución lo que yo estoy buscando, tiene que ser esta combinación extraña, pero esta solución al fin. Y luego, esta tangente de alfa, lo que hago es reemplazarla en la ecuación de arriba. O sea, en la ecuación de arriba tengo en la primera, que no tiene tangente de alfa, así que quedó igual. Luego un menos 2a omega f gamma, que lo tengo acá. Y luego, en vez de tangente de alfa, reemplazo por este menos con el cociente, que está dentro del paréntesis. Lo que hice fue entonces reemplazar este tangente. Y eso es igual a f0 sobre m por raíz cuadrada de 1 más, y otra vez tengo tangente cuadrada, entonces pongo f0 sobre m, raíz cuadrada de 1 más, y en vez de poner tangente al cuadrado, pongo la tangente que acabo de calcular elevada al cuadrado. O sea que la ecuación de abajo de todo, recapitulando, de estas 2 ecuaciones, la ecuación de abajo me permitió calcular tangente, la ecuación de arriba da una ecuación que contiene tangente, y reemplacé la tangente que despejé de la segunda, la copié en el primero.
Y fíjense que salvo despejar, esto me va a dar la solución para A, porque esto contiene A, que es desconocido, en términos de cosas conocidas, omega 0, que es K sobre M del resorte, gamma, que es la viscosidad, F0, que es la fuerza con la cual aplico, y omega de frecuencia, que es la frecuencia con la cual yo aplico una perturbación externa. Entonces, lo único que queda es despejar A, esos son un conjunto de cuentistas que los salteo, es este pedazo, y cuando lo despejo me queda este valor para A. O sea que lo que demostré en estas 3 slides con matemática engorrosa pero no difícil, es que hemos encontrado un valor de A y un valor de alfa con el cual esto es una solución. O sea, si esto es una solución, encontramos, lo que nosotros hicimos fue proponer esta solución, reemplazar en la ecuación diferencial y ver si hay algún valor particular de A y de alfa que haga que esto es solución. Y la respuesta es sí. Es este A, fórmula que ahora vamos a discutir su importantísimo sentido físico, y este valor de alfa. Al revés, la cuenta la pueden hacer al revés. Pueden reemplazar este A acá, reemplazar este alfa acá, hacer la primera derivada, la segunda, reemplazar la ecuación diferencial y mostrar qué solución. Nosotros hicimos al revés. Agarramos la ecuación diferencial y encontramos qué condición tiene que tener para hacer solución. Podríamos haberlo hecho, aunque en mi opinión es menos elegante, de prepo plantear sea una solución XP con todo este choclo por seno de omega CT más todo este choclo de alfa, y mostramos que haciendo la derivada primera y la derivada segunda es solución de la ecuación diferencial. Entonces, lo importante es que encontramos una solución particular de la ecuación diferencial que tiene esta forma, con este A y este tangente de alfa. Acá lo volví simplemente a volver a copiar, lo copié porque quiero seguir discutiendo, pero esto que escribí acá, y esta A es la misma que tenía en la ecuación anterior. Y entonces, ahora voy a esto acá, tenemos que la solución más general es la particular que acabamos de encontrar, más alguna de las infinitas soluciones de la solución homogénea. O sea, si XH es cualquiera de las homogéneas, esta XG es una solución, que es la que acabamos de encontrar, que está acá arriba, sumada con las que escribimos en el caso en el cual habíamos visto sin movimiento forzado, que es lo que se llama la ecuación homogénea. Bueno, yo acá lo que hice además fue tomar la derivada de x respecto al tiempo para mostrar cómo queda la velocidad en función del tiempo. Entonces, al derivar acá en función del tiempo, en la derivada del seno con omega f, sale el omega f afuera y me queda el coseno. Entonces, esta es la posición en función del tiempo y esta es la velocidad en función del tiempo de la solución particular. La solución más general es esta particular más las infinitas homogéneas. Y no hay más soluciones que esas, como hemos demostrado. Ahora un comentario físico importante. Nosotros la solución de la homogénea ya la estudiamos, les mostré todos los dibujitos, y lo que vimos es que todas se amortiguan con el tiempo. Pasando una cantidad suficiente de tiempo, tienden todas a cero. El sobreamortiguado va a cero más rápido. El subamortiguado, el que oscila, tarda más en ir a cero, pero todos se amortiguan y todas las soluciones homogéneas, pasada una cierta cantidad de tiempo, tienden a cero exponencialmente, como ya discutimos. Sin embargo, esta solución no tiende a cero. Esta contiene una A, que es una constante, que es esta, que no depende del tiempo, y por lo tanto, la función particular no se hace cero con el tiempo, se mantiene constante, es un seno que sigue oscilando. Entonces, lo que va a terminar ocurriendo es que pasado una cierta cantidad de tiempo, la única solución que va a importar es XP de t, porque todas las soluciones posibles XH se hicieron cero porque se van haciendo cero exponencialmente. Eso no quiere decir que no importe eso. Si a uno le interesa, por ejemplo, cómo reacciona un sistema cuando de repente le aplica una fuerza, es muy importante tener las soluciones de la homogénea porque estoy en los tiempos en los cuales la homogénea todavía no se amortiguó. Pero si yo quiero saber qué le pasa a este tiempo después de un rato que apliqué la fuerza externa, la respuesta es, solo te interesa la ecuación particular porque todas las homogéneas que le agregues tienden a cero exponencialmente. Bien. Entonces, quedamos que la posición y la velocidad oscilan senoidalmente con una función senoidal en el tiempo, donde la amplitud de la posición es A y la amplitud de la velocidad es A por omega. O sea, cuando nosotros sabemos que esto está desfasado en pi sobre 2, porque lo que ocurre es que cuando la posición está en el máximo de estiramiento, ahí la velocidad vale 0, porque el máximo de estiramiento es en el momento que se para empezar a oscilar para el otro lado, y la velocidad es máxima cuando pasa por el origen, y de nuevo la velocidad se empieza a disminuir y se achica cuando llega a la otra punta, al máximo del otro lado.
Entonces, el máximo valor de la velocidad es A por omega F, y si yo multiplico este A por omega F, lo que voy a encontrar cuál es el valor máximo que tiene la velocidad. La velocidad oscila entre más el valor máximo, 0, menos el valor máximo, 0. Oscila entre más valor máximo y menos valor máximo. Y el valor máximo vale A por omega F. Y si multiplicamos acá por omega F, tenemos que la velocidad máxima, que es A por omega F, si entro acá, si multiplico por omega F es como dividir en el denominador. Fíjense, si yo acá divido por omega F, al entrar en la raíz cuadrada, entra como omega F cuadrado, entonces este se va y queda un 4 gamma cuadrado. Y les dejo a ustedes hacer rapidito la cuenta que queda esto. O sea, al dividir en el denominador por omega F, que es lo mismo que multiplicar en el numerador por omega F, me queda esto de acá. O sea, el omega 0 cuadrado queda dividido por un omega F, y el omega F cuadrado pierde un cuadrado y queda un omega F. Entonces, en particular, este es el máximo valor que toma la amplitud y este es el máximo valor que toma la velocidad. Esta función que tenemos acá es importantísimo en ciencia y se llama curva de resonancia, que la vamos a estudiar ahora, les voy a mostrar unos dibujitos. Y lo importante es lo siguiente, es que la velocidad máxima que va a tener el sistema cuando le aplico una fuerza externa oscilante va a depender, por supuesto, de la masa, va a depender de la frecuencia propia de oscilación del sistema y va a depender de la frecuencia con la cual le aplico esta fuerza externa y va a depender de la viscosidad. Todos los ingredientes están acá. Ahora uno puede preguntarse, bueno, ¿con qué frecuencia tengo que forzar el sistema de manera de perturbarlo lo más posible? Donde por perturbar quiero decir que alcance la mayor velocidad posible. Te repito lo que dije recién. Yo tengo elección sobre este valor de omega F. Este valor de omega F es el de mi fuerza externa. Yo decido si le aplico una fuerza que oscila muy rápidamente o una fuerza que oscila despacio. Yo tengo el control de la fuerza externa que le aplico. ¿Qué valor de omega F que yo le aplico es el que más eficientemente consiga que se mueva el oscilador? Que va a hacer que el oscilador se mueva más rápidamente. Bueno, para eso lo que tenemos que ir a la ecuación recuadrada en rojo y mirar para qué valor de omega F esta velocidad máxima agarra el mayor valor posible. Bueno, acá lo que tenemos, F0 sobre m es una constante. Entonces, para que este cociente alcance el valor mayor posible, necesitamos que el denominador sea lo más chico posible. Como 4 gamma cuadrados son constantes, no puedo hacer nada, no dependen de omega F, no dependen de lo que yo tengo control, eso es la viscosidad del medio en el que estoy. El 4 gamma cuadrado no puedo hacer nada. Entonces, para conseguir que el denominador sea lo más chico posible, para que el cociente sea lo más grande posible, lo que necesito es que este paréntesis sea 0. Si consigo que este paréntesis sea 0, este cociente alcanza el máximo valor posible. Y es evidente que para que esto sea 0 requiero que omega 0 cuadrado sea igual a omega f cuadrado, o sea que omega 0 sea igual a omega f. Cuando omega f es igual a omega 0, este paréntesis desaparece y este cociente adquiere el mayor valor posible. Luego, cuando omega f es distinto de omega 0, este paréntesis puede ser positivo o negativo, pero al agregar al cuadrado es positivo, aumenta el denominador y por lo tanto el cociente disminuye. Entonces debería ser más o menos evidente, mirando esta ecuación, que el mayor valor posible de la velocidad... Segundito, que me anoto algo que quiero modificarles en la slide, después la corrijo. Entonces, la manera de conseguir el mayor valor posible de velocidad es pedir que este paréntesis sea 0, o sea que la frecuencia externa sea igual a la frecuencia propia del sistema. En ese caso, este paréntesis vale 0, y lo que me queda es que el valor de la velocidad es f0 sobre m, raíz de 4 gamma cuadrado es 2 gamma y vale esto. Entonces, el mayor valor que puede tener la velocidad que está de un sistema que lo perturbo con una fuerza externa de frecuencia omega f es esto, y eso requiere que esa frecuencia sea igual a la frecuencia propia. Y eso se llama condición de resonancia. Condición de resonancia es cuando la perturbación que yo le aplico, que yo decido si oscila muy fuerte o muy débilmente, iguala a la frecuencia propia del sistema. Es importante entender en esta igualdad
que omega F es el que yo tengo control. Yo decido con qué frecuencia aplico esto, con cuánto fluctúa la fuerza. Omega 0 yo no tengo control. Omega 0 depende del problema. En el caso del resorte depende de la constante del resorte y de la masa. ¿Se entendió eso? Bueno, espero que sí. Se entendió, se entendió. Entonces, no solo interesa el valor en el cual es máximo, sino que interesa estudiar esta curva. Entonces, lo que voy a mostrarle ahora son unos dibujitos en los cuales yo dibujo esta curva en función de omega F para ciertos valores de omega 0 y gamma. Repito, omega 0 y gamma están dados por mi sistema. ¿Cuál es la viscosidad del medio? ¿Cuánto es la constante del resorte? ¿Y cuánto es la masa del cuerpo? Omega 0 y gamma describen el sistema y la masa. Omega F es la fuerza que yo decido cuánto vale con la que lo aplico. Entonces, lo que voy a estudiar es cómo depende esta velocidad máxima como función de omega F. Ya sé que el máximo valor va a ser cuando omega F sea igual a omega 0, pero ¿cómo se comporta cuando omega F es distinto de omega 0? Entonces, eso es lo que quiero estudiar ahora, es la curva de resonancia. Entonces, vamos a agarrar otro dibujito. La curva es esta. Acá lo que estoy dibujando es cuál es la velocidad máxima que adquiere el sistema en función de la frecuencia externa que le estoy aplicando. Entonces, yo tengo que elegir un valor de gamma y un valor de omega 0, porque eso me describe mi sistema. Entonces, yo tengo un sistema que tiene una viscosidad tal que gamma vale 0,2, y tiene una constante del resorte y una masa del resorte tal que omega 0 vale 5, yo voy a la ecuación que teníamos recién y dibujo cuánto vale la velocidad máxima que adquiere el sistema en función del omega F externo. Y vemos en efecto que la velocidad es lo máxima, es lo más alta posible cuando omega F justo igual a omega 0. Y luego cae con una curva que se llama curva de resonancia o curva de Breit-Bickner, cae y hace que la oscilación son más pequeñas si omega F es menor que omega 0 o es mayor que omega 0. Entonces, si yo le aplico un omega F de 10, una frecuencia muy alta de 10, mi sistema va a oscilar poquito, la velocidad que adquiere es pequeña. Si yo le aplico una frecuencia pequeña de una frecuencia de 1, también va a oscilar poquito, porque esto lo que me indica es cuán rápida es la oscilación. En cambio, si justo le aplico 5, la oscilación que va a tener va a ser la máxima posible, va a oscilar lo más rápido posible porque justo le estoy pegando con la frecuencia propia que tiene el sistema. Voy a repetir esta curva ahora para otro valor de omega 0 para que vean cómo cambia. Si omega 0 en vez de 5 le doy un valor de 1, la curva se transforma en esto. ¿Cómo depende la velocidad que adquiere el sistema en función de la frecuencia externa? Bueno, ahora la frecuencia, si raíz de K sobre M vale 1, la frecuencia externa conviene que valga 1. Si vale menos de 1, la velocidad que adquiere el sistema es más pequeña, y si vale más de 1, por ejemplo 10, también es más pequeña. Se dice que el punto de resonancia es el punto en el cual consigo para la misma fuerza externa. Fíjense que yo siempre tengo que mi fuerza externa es F0 por seno de omega Ft. El F0 se mantiene constante. Lo único que cambio es la frecuencia que le aplico. Y por más que la intensidad de la fuerza, el F0 es siempre el mismo, si el omega F es muy chiquito o es muy grande, la velocidad que adquiere mi sistema es pequeña. Y si en cambio la frecuencia que le aplico coincide con la frecuencia propia del sistema, la velocidad que adquiere es rápida. Entonces, sí. No entiendo bien qué representa omega F. O sea, ¿por qué lo elegimos? ¿Qué representa omega F? Bien, acá tengo el problema de que es un lío. ¿Anotaron la fórmula que yo puse? Fuerza externa es igual a F0 coseno omega F de omega F. Espera. Sí, espera, vuelvo un segundito a la anterior.
Ahora están viendo ustedes la... Ah, ok, así que no tengo, es más fácil cambiar de lo que yo pensaba. Qué salame que no me di cuenta. Bueno, ok, genial, me di cuenta. La clave es esta. Yo le aplico a mi sistema una fuerza que es F0, 0 de omega t. Donde cuán grande es F0 lo decido yo, dependiendo de cuán potente, por ejemplo, es la máquina con la cual estoy aplicando una fuerza, y tiene una cierta frecuencia. Estas dos cosas son las que están bajo mi control. Yo le aplico una fuerza externa. Vamos a hacer ahora le voy a hacer con un péndulo un ejemplo. Entonces, esta es la fuerza que yo le aplico a mi péndulo o a mi resorte. Bueno, a ver un segundito, a ver si... Minuto. Sí, o sea, entiendo las cuentas, pero ¿por qué elegiste ese tipo de fuerza? Ah, ¿por qué elegí una seno? Ah, porque... Perfecto, ok, está bien. Para el caso de un resorte, puede sonar un poco tirado de los pelos, porque ¿por qué tenía que ser un seno? ¿Por qué no? Digamos, podría yo resolver el problema que quiera, digo, bueno, se da esta fuerza y hagámoslo con esta otra fuerza. Pero el otro ejemplo de fuerza interesante es cuando esta fuerza es constante y corresponde a cuando el resorte en el medio viscoso lo pongo vertical y tengo además el peso. Entonces el peso podría ser otro ejemplo de fuerza externa, en el cual, para el caso del peso, omega F vale 0, porque el peso no oscila, y simplemente un caso con omega F igual a 0 y F0 igual a mg, sería que la fuerza externa es el peso. Ahora, en casos mecánicos hay otros casos interesantes, pero la razón que hace esto muy importante es que en muchos sistemas la fuerza externa la hace una onda electromagnética. Una onda electromagnética es un campo eléctrico y un campo magnético que oscilan con una cierta frecuencia. Entonces, un campo eléctrico puede tener mucha intensidad o poca intensidad, que el campo eléctrico es alto o grande, y aparte depende de con qué frecuencia oscila el campo eléctrico. Y es entonces, el campo eléctrico de una onda electromagnética depende de cuán alto es el campo y con cuán rápido oscila en el tiempo, cuánto vale su omega F. Cuando a la onda electromagnética le cambia el omega F, la onda electromagnética puede transformarse en luz visible, o si la frecuencia es más baja puede ser microondas, o puede ser infrarrojo, y si la frecuencia es más alta puede ser rayos X o rayos gamma. Pero cuando uno un sistema lo ilumina con una onda electromagnética, y uso la palabra ilumina porque esa onda electromagnética en particular puede ser luz, el sistema lo estás perturbando con una función senoidal, porque el campo eléctrico y el campo magnético oscilan senoidalmente en el tiempo en una onda electromagnética. Entonces, como las perturbaciones conseguidas con ondas electromagnéticas, luz en particular, o rayos X o rayos gamma, lo que sea, ahora voy a contar algunos ejemplos en concreto, son de una importancia práctica enorme, las perturbaciones senoidales cubren el caso en el cual mi sistema lo estoy perturbando con una onda electromagnética con el enorme enorme cantidad de ejemplos que hay de ondas electromagnéticas, como les dije, visible, microondas, frecuencia de radio, etc. ¿Con eso contesto lo que me preguntaste? Sí, muchas gracias. Ok. Claro, yo pensé que no te acordabas qué era F. Entonces, te repito, cuando yo le aplico a mi sistema esta fuerza, no importa que F0 es muy grande. Si el omega F no es adecuado, mi sistema va a variar poquito. Se va a mover muy despacio. Solo cuando el omega F está cercano del omega 0, el sistema se va a mover más rápidamente. Entonces, volvamos a esta curva, en el cual teníamos, donde vemos que por más que F0 sea siempre la misma, si mi omega F es muy chiquita, mi sistema se mueve muy poco. Se dice va a absorber poca energía, porque todavía no lo vimos, pero un medio de masa por la velocidad al cuadrado es la energía, entonces si la velocidad es pequeña, la energía que toma es pequeña. Entonces, por más que yo le aplique un F0 muy grande, si el omega F no es el correcto, porque es muy chiquito, 1, o porque es muy grande, la velocidad de mi sistema va a ser pequeña. En cambio, si le pego con el omega F adecuado, va a ser grande.
Si yo tengo un sistema en el cual el omega 0 es otra cosa, la curva, el valor de omega f para el cual va a ser máximo, vale lo mismo que el omega 0, y si repito esta curva con omega 0 igual a 8, la curva va a ser esto y el máximo va a estar en 8. Entonces, vuelvo a este caso, que lo que me interesa ahora es muy interesante, es estudiar cómo depende esta curva con gamma. Entonces, omega 0 lo voy a dejar constante ahora, con lo cual la curva de resonancia siempre tiene el pico en 5. Y lo que voy a hacer es hacer que el sistema sea, primero, menos viscoso. O sea, voy a bajar el valor de gamma desde 0,2 a 0,1, por ejemplo. Fíjense que el resultado de bajar gamma, entonces, de nuevo, omega 0 es siempre constante. El resorte es siempre el mismo, la frecuencia de oscilación propia es siempre la misma. La fuerza externa, el F0 vale siempre lo mismo, pero el omega F lo elijo yo. Entonces lo que vemos es que al aumentar yo, al disminuir la viscosidad, el pico se me hace más angostito. Fíjense que con una viscosidad muy pequeña, el pico se me hizo recontra angostito. Esto es muy importante y muy interesante, porque lo que me dice es, no importa cuán grande sea tu F0, no importa cuán grande sea esta F0, si la omega F no está cerquita de la omega propia del sistema, el sistema no va a adquirir velocidad, no va a tomar energía, que corresponde a todo este cero de acá. Por más que F0 sea enorme, si la frecuencia con la cual yo le aplico es 3, o la frecuencia que le aplico es 7, el sistema no se va a enterar que le estoy haciendo algo. Y solo cuando le aplico la frecuencia como frecuencia externa a la frecuencia propia del sistema, el sistema va a empezar a oscilar como loco con una velocidad enorme. Entonces esto es muy importante porque intuitivamente uno le parecería que la manera de hacer que un sistema se mueva más es aplicarle una fuerza más grande. Perdón, que un sistema que tiene una frecuencia de oscilación propia, que es omega 0, la manera de que se mueva muy rápido es meterle una F0 muy grande. Y la respuesta es no, no importa que la F0 sea muy grande, lo que importa es que la frecuencia sea la adecuada. Si la frecuencia con la cual lo perturbas al sistema está lejos de las frecuencias propias, la frecuencia propia, repito, acá es 5, si me voy a 4, 3, 2, 1, mi sistema va a ignorarlo completamente a la perturbación. Y si omega F es demasiado grande, también lo va a ignorar. Ahora te muestro unos grafiquitos más, pero por ejemplo, esto está relacionado con cosas como, por ejemplo, por qué los vidrios son transparentes. ¿Por qué el vidrio es transparente? El vidrio está sometido a una perturbación. Si ustedes tienen el sol afuera, el sol emite ondas electromagnéticas que le pegan al vidrio. No importa cuán grande, cuán fuerte esté el sol ese día, si la frecuencia en la cual emite, la frecuencia del visible, el vidrio no tiene una resonancia propia de oscilación, por más que el campo eléctrico sea muy grande y la fuerza con que le aplico es muy grande, el vidrio dice, no, mi frecuencia de oscilación es esta y la luz visible está en esta región. Entonces, por más que vos me quieras excitar con luz visible que está atravesando el vidrio porque viene del sol, no tiene la frecuencia propia que yo tengo, y por más grande que sea esa cantidad de luz que vos me estás poniendo, yo lo ignoro, yo no me muevo, yo no oscilo y dejo pasar la luz sin interactuar con ella porque no le tomo energía a ella. Entonces, ahora les voy a contar otros ejemplos relacionados con la importancia de la curva de resonancia. Otro ejemplo que ustedes deben estar pensando ya es, todos saben lo que es hacerse una resonancia. Hacerse una resonancia es una resonancia magnética nuclear, donde ahí lo que oscila es el núcleo adentro de un átomo. O sea, no es que ahora vamos a discutir un poquito oscilaciones de moléculas, pero las moléculas están compuestas de átomos. Los átomos tienen adentro un núcleo y electrones. Puede oscilar la molécula, puede oscilar el átomo, puede oscilar el núcleo. Cuando el núcleo oscila, el núcleo es como un imancito, es un imancito, uno puede perturbar, el núcleo es un oscilador. Tiene como una constante K y una masa M, tiene una ecuación propia exactamente igual a la de un oscilador, como van a ver en cuántica. Solo que no es como un oscilador viscoso, donde no hay una viscosidad, no hay una masa y no hay un resorte, sino que hay otras cosas que la juegan de masa, de resorte y de viscosidad. Pero las ecuaciones diferenciales que describen el núcleo, las oscilaciones de un núcleo son idénticas a las que estamos discutiendo acá. Entonces, el núcleo, que es un imán, interactúa con el campo magnético de una onda electromagnética. Pero la única manera de que interactúe con el campo magnético es que la frecuencia de la onda electromagnética que uno le aplique
sea idéntica a la frecuencia en la cual solito al núcleo le gusta oscilar. O sea, el núcleo solito oscila en una dada frecuencia. En la propiedad, así como acá es omega 0 es la propiedad de mi resorte, depende de K y de M solamente, la frecuencia a la cual oscila un núcleo es una propiedad del núcleo, depende solo del núcleo, cada núcleo oscila en una frecuencia distinta. El protón oscila en una cierta frecuencia, el núcleo de carbono oscila en otra frecuencia. Cuando uno le tira radiación electromagnética en la cual justito coincide con la frecuencia en la cual oscila el núcleo del protón, estamos en resonancia. Si la frecuencia del protón fuera 5 y yo le tiro una onda electromagnética donde el campo magnético oscila con 2, mi protón lo va a ignorar completamente. En cambio, va a tomar esa energía, el protón va a oscilar y tomar la energía del campo electromagnético si el campo electromagnético tiene justo la frecuencia de oscilación del protón. Entonces, lo que mide la resonancia magnética nuclear es la distribución de agua en el cuerpo, mirando justamente la resonancia con el agua tiene 2 átomos de hidrógeno que tiene adentro 2 protones, y el fenómeno de resonancia magnética nuclear está detrás exactamente de esta misma curva, donde en ese caso el oscilador es el núcleo de protón y lo que perturba es un campo, la fuerza perturbadora es un campo magnético B0 por seno de omega t, donde el omega t es del orden de 700 MHz. Bueno, eso me olvidé de mencionar, eran unas cosas que quería decir. ¿Se acuerdan que la frecuencia, me olvidé de mencionar esto, ahora que salió, ¿se acuerdan que la frecuencia era cuántas vueltas da en una cantidad de tiempo? O sea, vueltas por segundo. Entonces, la frecuencia se mide, de hecho, no lo tengo acá, no. De hecho, la frecuencia se mide en vueltas por segundo, o sea, se mide en 1 sobre segundo. 1 sobre segundo es una unidad tan importante que recibe nombre propio y se llama Hertz, y se escribe Hz. Entonces, cuando yo digo que la frecuencia es de 10 vueltas por segundo, estoy diciendo que la frecuencia es de 10 Hertz. Y la frecuencia de oscilación de los protones, de los núcleos de protón, la frecuencia propia de oscilación es 700 MHz. O sea, 700 millones de oscilaciones por segundo. Y esa es la oscilación que tiene que tener el campo magnético que le meten a ustedes cuando se meten si es que les tocó hacerse una resonancia. Termino brevemente con esto y les hago un comentario más interesante sobre resonancia con moléculas. A ver, hay una pregunta. Había una pregunta sobre el puente de Tacoma por ahí, que la vi pasar. Eso es, el puente de Tacoma no quiero meterme en eso porque no es un fenómeno de resonancia, es otro tema de fluidos. Para el que hizo la pregunta le contesto. Y a ver, ¿había otra pregunta por ahí? Sí, no termino de entender muy bien lo del omega F. ¿Vendría a ser como la frecuencia que le da una fuerza al sistema? Repetime la pregunta, no entendí bien la pregunta. O sea, el omega F vendría a ser la frecuencia que le otorga una fuerza a un sistema. No, omega F es la frecuencia que tiene la fuerza externa. La fuerza externa. Vamos a hacer una pequeña cosita, espera. ¿Una fuerza tiene frecuencias? Exacto. Exactamente, sí. Sí, espera un minuto. Espera, ¿qué es lo que quiero? Ahí estoy. ¿Me están viendo a mí ahora? Ok, entonces, un ejemplo de una fuerza, si yo tengo mi dedo, una fuerza que tiene cierta frecuencia es esta. Esta es una fuerza que tiene una frecuencia, está con una cierta repetición golpeándome el dedo. Si yo tengo un péndulo, un poquito más lejos para que se vea. Yo no me veo acá. Ok. Entonces, por ejemplo, tengo este péndulo. Este péndulo yo lo puedo dejar oscilar libremente. Y oscila libremente. O le puedo hacer una fuerza externa, le puedo hacer así. Bueno, ahí se está frenando por culpa de la viscosidad. Entonces le puedo hacer así. Esta no es una frecuencia, una fuerza que depende senoidalmente en el tiempo, pero depende en el tiempo, tiene una frecuencia, la frecuencia con la cual estoy dando golpecitos.
Entonces, ¿con qué frecuencia? Por ejemplo, esta sería una frecuencia más alta. Le estoy golpeando, no sé si se ve, con una frecuencia alta. Taca, 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 taca. O una frecuencia más baja sería esta. Ahí no sé, básicamente, ¿qué sería? A ver, tac, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Cada 4 segundos le estoy dando ahí tenemos el periodo de 4 segundos. Entonces, ¿se entiende? Una fuerza que depende del tiempo puede ser periódica, que quiere decir que la fuerza se aplica con cierta periodicidad, que puede ser muy cerca en el tiempo, o muy separada en el tiempo, o intermedia. Fíjate, en particular, ¿cuánto oscila? Esto tiene una frecuencia de oscilación propia, que es esta. ¿Cuándo va a estar en resonancia? Voy a conseguir aplicarle una fuerza externa que tenga una cierta frecuencia para que esto adquiera mayor velocidad. Fíjate, si le aplico una velocidad muy rápida, una frecuencia muy rápida, que claramente es más rápida que la frecuencia propia de él, esto apenas oscila. Si le aplico una fuerza, que cada tanto le hace fuerza, se queda ahí. Ahora, en cambio, si le aplico una fuerza que justamente tiene una frecuencia igual a la que tiene propiamente el sistema, fíjate lo que pasa. Mirá. Fíjense, justo cuando llega le aplico la fuerza. Entonces, la frecuencia de oscilación de este péndulo es igual a la que yo le estoy aplicando. O sea, yo le estoy aplicando una igual a la que tiene el péndulo y consigo hacerlo oscilar con todo, con mucha velocidad, porque justamente le estoy aplicando mi fuerza con la mano justito cuando este llega. Ahora, como este llega con una cierta frecuencia, si yo le estoy aplicando con la mano exactamente la misma frecuencia. ¿Se entiende? Entonces, en este caso, esta frecuencia no es senoidal, porque le estoy dando un golpecito cada tanto, pero es dependiente, varía en el tiempo la fuerza. La fuerza puede variar en el tiempo con un golpecito o puede variar como un seno. Si lo estamos iluminando con luz, es un seno, porque me tienen que creer, se la van a ver que la luz es un seno, la fuerza varía como seno de omega t. Y donde el omega del seno de omega t es si la luz es roja, verde, azul, rayos X o microondas. ¿Te contesté la pregunta? Sí, perfectamente. Muchas gracias. Bueno, lo que quería decirles, ahora... Profe, ¿le puedo hacer...? Dale. Esto también tiene que ver con el efecto fotoeléctrico, por ejemplo, cuando... No. O sea, para desprender un electrón, el fotón que es el que... Bueno, ¿Eso por otra cosa? Déjame pensar... No. Lo charlamos después, quiero terminar de contar unas cosas. No. Ahí la frecuencia, no, eso es un efecto cuántico donde la frecuencia tiene que ser igual a la energía que se necesita para sacar el electrón. No es resonancia eso, no. Ahí sí, gracias. Entonces, la curva que vimos nosotros recién es de esta forma. Parece que tenemos música de fondo. Entonces, la velocidad que adquiere depende de la frecuencia, y esto es justo cuando la frecuencia coincide con omega 0. Entonces, les cuento primero una aplicación y luego algunas cosas interesantes respecto de esto. ¿Se acuerdan que les conté que las moléculas están compuestas de átomos? Hay que resolverlo cuánticamente, la molécula, pero básicamente los átomos no están fijos, sino que son libres de moverse, y si bien los átomos tienen una distancia entre sí, que es la de equilibrio... ¿Está escribiendo? No se ve la hoja. No estoy escribiendo, estoy hablando. Ah, ok. No, bro. Parecía que estaba escribiendo. Ok. Bueno, es verdad, hice un dibujito y después tenés razón. Dibujé, sí. Tenés razón, sí, pero un cachito. Dibujé y después estaba hablando. Tenés razón, muchas gracias. Esperá. Vamos a la hoja. ¿Puedo hacer una pregunta de cómo sería una fuerza senoidal? Una fuerza senoidal es una fuerza que empuja para acá, luego empuja para allá, luego empuja para acá, luego empuja para...
empuja para un lado y luego empuja para el otro. Es una fuerza que, o sea, es una fuerza que, a ver, vamos a dibujarlo. Es una fuerza que, si mi cuerpo está acá, primero le aplico una fuerza grande para allá. Al ratito, no importa que el cuerpo se movió hasta acá, esta fuerza se hace más chiquita. Al rato se hace más chiquitita, al rato se hace cero la fuerza aplicada. Esta es la fuerza F. Luego viene para el otro lado, luego se hace grande para el otro lado, luego se empuja para el otro lado. Luego empieza a achicarse, luego se achica y se hace cero y luego empieza a empujar para el otro lado. Entonces, una fuerza que empuja para un lado y para el otro lado. Y entonces, primero empuja poco, luego mucho para un lado, más, y finalmente... Profe, Sí, y luego, o sea... no se llega a ver bien la hoja. Está apareciendo en la interfaz de Windows y no la cámara en pantalla No completa. puso en pantalla completa en la cámara de la hoja. Ya veo, ya Se entiendo. quedó en la Sí, pantalla de la aplicación. Bueno, ahí voy. Pensé que me permitía hacer esto, pero lamentablemente no. Stop. Profe, el ejemplo que recién daba con el péndulo y la mano es una fuerza senoidal. No, ahí no era senoidal, ahí era una fuerza que tenía una cierta frecuencia, pero era de golpecitos. Senoidal es justamente que la fuerza depende como un seno. Esperen un segundito que pongo la... Y es constante, ¿no? O sea, como No, que... justamente es un seno. No. Con constante me refiero a que está como todo el tiempo en contacto con el cuerpo. Exactamente. Por ejemplo, sí, suponete o sea, la sí, mano. que se aplica todo el tiempo. Eso es lo que quisiste A eso decir. me refería en constante. Entonces, una fuerza Claro. de Sí, T, eso quise decir. genial, que varía como, que va como, donde la fuerza F es de la forma A seno de omega Ft, es una función que en un cierto momento vale cero la fuerza. Luego vale positiva, va creciendo hasta llegar a un valor máximo de fuerza, luego empieza a decrecer y la fuerza luego se hace cero. Y luego empieza a empujar para el otro lado, continuamente empuja y ahora empuja para el otro lado y luego se hace cero de nuevo. Y etc. Entonces, esto es una fuerza que primero empuja poquito para allá, luego mucho para allá, luego mucho, luego se empieza a hacer más chiquita, más chica y se hace cero, luego empieza a empujar para el otro lado, y ¿se entiende? Entonces empuja para un lado, se hace cero, empuja para el otro, se hace cero, empuja para el lado original, etc. Eso es una fuerza que varía senoidalmente en el tiempo. Esa es la fuerza que le hacen a los cuerpos cargados las ondas electromagnéticas. Varían de esta manera. Profe, Y donde una pregunta. la frecuencia, Una persona en una esta máquina. omega F, está relacionada con el color de la onda electromagnética. ¿Sí? ¿Escuché una pregunta? Sí. Si hubiese una hamaca y una persona en cada extremo, coordinadas, empujando a la misma Exacto, fuerza, ¿sería senoidal? ese es el ejemplo que me olvidé de dar. La hamaca es perfecto, es el péndulo. Entonces, aunque no esté del otro lado, porque igual serían 2 golpecitos nada más, pero la hamaca es otro ejemplo en que se ve bien cómo llegar en resonancia. Si para amacar a una persona, hay que amacarla con la misma frecuencia que oscila la hamaca. Y si se ponen 2 personas de ambos extremos, igual tenés golpecitos. Para que sea realmente senoidal, la persona tendría que estar corriendo junto con la hamaca todo el tiempo. Y aplicarle la fuerza todo el tiempo, mucho, menos, ¿se entiende? Entonces, una fuerza continua es una fuerza que todo el tiempo está tocando el cuerpo. Otro ejemplo de fuerzas continuas son las fuerzas senoidales, son el sonido. El sonido son vibraciones en el aire, senoidales también, y la fuerza que hace mover los huesitos que tenemos en el oído son fuerzas que varían senoidalmente y tienen exactamente esta forma también, solo que no tienen nada que ver con campos electromagnéticos, sino son con movimientos en el aire, pero también son oscilaciones. Entonces yo lo que les estaba diciendo cuando me dijeron mostrar que no estaba compartiendo esto, es que la velocidad que adquiere el sistema, cuando yo le aplico una fuerza externa como esta, que es F, que depende del tiempo, como F0 seno de omega F por T, y donde F0 es la magnitud de la fuerza, es constante, y yo estudio cómo depende
la perturbación del sistema con la frecuencia externa que le estoy aplicando, lo que tengo es que, no importa que F0 sea muy grande, si la frecuencia que le aplico es esta, o la frecuencia que le aplico es esta, y yo elijo qué frecuencia externa le aplico porque yo soy el que controlo lo que le hago desde afuera, el sistema casi no se va a mover. En cambio, cuando la frecuencia con la que le aplico coincide con la propia del sistema, la velocidad con la cual se va a mover es enorme y va, bueno, justamente se llama estar en resonancia. Entonces, lo importante es que, contrariamente a lo que uno pensaría, más que aumentar la fuerza, lo que conviene es pegarle con qué frecuencia uno le aplica al sistema. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Dale. ¿Y cómo sería un ejemplo de una fuerza que esté en contacto todo el tiempo con el objeto? Sería Porque si vos yo corres pienso junto en con el de la hamaca, por hamaca. O sea, la ejemplo, persona que uno vos no estás está todo el amacando, en tiempo vez de quedarte vos en contacto. una punta, vos vas corriendo con la persona y la empujás cuando la hamaca está en el punto más alto y está bajando y luego vuelve a subir, la empujás en la dirección que se está moviendo, y luego cuando va por el otro lado volvés a correr con la hamaca para el otro lado y la empujás por el otro lado. Entonces todo el tiempo la estás empujando ahí. Ah, ok. Yo tengo una pregunta, porque Dale. estoy pensando lo de la hamaca, y es verdad lo que decís, pero si vos la empujas con la misma frecuencia, pero en el momento que estás subiendo no vas a obtener el mismo resultado, vas a obtener un resultado horrible, no se va a mover nada. No sé si se entiende. Bueno, se entiende y la respuesta no es exactamente como decís, porque si vos, cuando, suponete que la cosa está oscilando, y vos venís y le empezás a aplicar una fuerza tal que cuando, como vos decís, está en contra del movimiento, cosa que cuando en ese momento acelerado vos se la está frenando. Entonces, en efecto, se va a ir frenando, y luego se va a casi parar, y cuando esté casi parada va a empezar a acelerar con justamente en fase con la fuerza que vos le estás aplicando. Ok. ¿Te das cuenta? Entonces vos vas a conseguir que se pare, pero finalmente va a volver a acelerar en fase con lo que estabas diciendo, con la que le estás aplicando. Solo que hay una situación entiendo. Claro, intermedia. debería seguir. Exactamente. O sea, ahí, claro. Entonces, a tiempos largos, a tiempos cortos, importa la solución homogénea, o sea, no está solo determinado por la particular. La particular es a tiempos largos. Después de que dejaste que tu fuerza actúe suficiente tiempo, al final va a estar en fase con tu fuerza. Aunque al principio lo hayas puesto en desfasada. Ok. Y siempre, o sea, dada una fuerza constante, la forma más óptima de que se mueva con la mayor velocidad siempre es esta, de coordinar las frecuencias. Una fuerza continua, vos querés decir, no constante. Porque la fuerza no es constante, es senoidal en el tiempo. Ok, no, sí. Claro. Entonces, okay. Sí, si vos querés perturbar un sistema que tiene una frecuencia de oscilación propia, un omega 0, con una perturbación continua externa, de lejos lo que tenés que hacer es que la frecuencia externa iguale a la interna. Si no, no le hace nada, como te lo indica esta parte de la curva. No le hace nada, no va a conseguir que se mueva para nada. Está bien, perfecto. Termino brevemente con un ejemplo. Las moléculas, como les decía, son pequeños osciladores. Y las moléculas más complejas tienen muchos osciladores, pero básicamente son osciladores. Entonces, si vos lo iluminás con una luz cuya frecuencia coincide con la oscilación de la molécula, con la oscilación propia de esa molécula con la que le gusta vibrar a los átomos, entonces los átomos van a vibrar con mucha velocidad y la luz que vos le estás aplicando se va a utilizar toda en hacer vibrar la molécula y básicamente no va a haber nada de luz que siga derecho. ¿Se entiende lo que quiero decir? O sea, cuando vos perturbás, no solo tenés que tener en cuenta cuánto lo perturbas, sino el hecho de que si la fuerza externa, por ejemplo una onda electromagnética, perturba el sistema, no logra perturbar el sistema se dice que va a ser transparente para la luz, esa frecuencia electromagnética. Por ejemplo, si yo lo ilumino con frecuencia electromagnética que está en este rango, es como que el sistema no existiera y la frecuencia, y la luz, la onda electromagnética sigue derecho como si no hubiera nada, porque no hay nada a quien entregar la energía, porque para entregar energía tiene que estar en este valor.
Entonces, eso es lo que yo le decía, que el vidrio es transparente, porque en la zona del visible no tiene ninguna frecuencia en la cual absorbe. Entonces, para la luz visible, el vidrio es transparente, y es como que no existiera, porque lo quiere excitar con una frecuencia que no es la adecuada. Por el contrario, algo que absorbe, ¿cómo se llama? Que si vos tenés un medio que para una frecuencia, por ejemplo, suponete que esta frecuencia correspondiera a una onda electromagnética roja, y a esa frecuencia el sistema absorbe mucho. Entonces, una gran cantidad de la luz se va a gastar en excitar el sistema, y la cantidad que va a pasar es pequeña. Se dice que la luz es absorbida porque la absorbe el sistema en oscilar. Entonces, uno tiene que tanto el fenómeno de transparencia como el fenómeno de opacidad está relacionado con resonancia. Si la luz tiene una frecuencia en la cual no tiene manera de excitar el sistema, es como que el sistema no existiera ahí, y la luz se transmite sin ser absorbida, ejemplo el vidrio. Si la luz tiene una frecuencia en la cual absorbe, por ejemplo algo que absorbe en el rojo, la frecuencia en el rojo va a ser absorbida, y se va a absorber, y como se llama, va a desaparecer la onda electromagnética en la fuerza que le está haciendo al sistema. Por ejemplo, las hojas de los árboles, las hojas en general, cuando le llega la luz del sol, le llega luz de todas las frecuencias. Sin embargo, las hojas tienen un piquito de frecuencia en la luz roja y tienen otro pico de frecuencia en la luz azul, pero no tienen nada de absorción en el verde. Entonces, la luz que le llega del sol es absorbida en el rojo y en el azul, pero no en el verde. En el verde rebota, y nosotros, por lo tanto, vemos a las plantas y la naturaleza verde, porque la clorofila, que es la responsable de esto, es una molécula cuyos átomos tienen una frecuencia de oscilación que oscilan naturalmente en el rojo, y se lo absorben todo, oscilan naturalmente en el azul, pero porque tiene más de un resorte adentro de la clorofila, porque tiene varios átomos, pero no absorbe nada en el verde. Y entonces, en el verde rebota como que no existiera la planta, y nosotros vemos las plantas verdes de nuevo por un fenómeno de resonancia. La resonancia está en cualquier cantidad de ejemplos y les va a aparecer en muchísimas de las materias a lo largo de la carrera. Y siempre se relaciona con el hecho, la manera más eficiente de transferir energía con una fuerza externa a un sistema que tiene una frecuencia propia, es que la frecuencia externa iguale al valor de la frecuencia propia, o sea que esté en resonancia. Listo, con esto cortamos.